Buenas tardes, muchachos, ¿me escuchan? Sí, señor, profe. Gracias. Bueno, chicos, vamos a empezar ya. Faltan todavía algunos de ustedes por entrar, pero ya se empezar y no perder tiempo. Vamos a empezar con la clase de matemática. Vamos a continuar lo último que hicimos. Si ustedes se acuerdan, estamos viendo cosas de geometría y faltó por terminar, ¿cierto? Yo recuerdo mal fue el último que trabajamos. La idea hoy es acabar geometría y empezar a ver álgebra. Pues ya viendo álgebra, vamos a empezar a ver cosas básicas de polinomios y demás, y luego vamos a ver ecuaciones. Con eso ya vamos a empezar a ver un poco matemáticas más avanzadas, digamos, y vamos a poder empezar a hacer ejercicios tipo de relación de la nacional en clase. Alguien dice, no me deja activar el micrófono. No sé qué puede hacer porque la opción está habilitada y además tuviste que hace poco habló una persona de ustedes, entonces debe ser un error tuyo en tu computador o porque yo el permiso lo tengo dado para todos, o sea, todos pueden hablar acá. Entonces, revisa a ver qué puede ser tu problema. Entonces, chicos, empezamos ahora sí. Tenemos que los demás estudiantes lleguen ahorita. Me toca ya empezar ya porque perdemos mucho tiempo. Te voy a empezar con la presentación de la vez pasada. Vamos a continuar esa presentación y luego seguimos con álgebra. Entonces, en un segundo abro la presentación. Listo. Eso que dije antes también va para los chicos que me han mandado preguntas al correo. Hay preguntas ahí que pues, toca como esperar para avanzar y resolverlas después. Toca antes ver álgebra, mínimo álgebra para poder empezar a resolver ese tipo de problemas. Cuando empezamos ya a ver álgebra, ya podemos empezar a ver esos temas que ustedes me han preguntado. Listo. Entonces, voy a compartir pantalla. Ya saben, si tienen preguntas, me pueden decir por el chat privado si quieren o abrir el micrófono, no hay problema. Pueden aprovechar, que es privado por si les da pena preguntar, ¿no? Ustedes saben que yo nunca digo quién pregunta. Bueno, muchachos, entonces empezamos. Un segundo, está cargando esto. Pero antes de empezar, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta de la clase pasada? ¿Algo que haya quedado eh, no tan claro? ¿Preguntas? ¿Se acuerdan? Eso fue lo último que hicimos, ¿no? O si me estoy equivocando, me dicen. Yo tengo varios grupos y de pronto puedo confundirlos, pero creo que no. Creo que lo último que hicimos fue esto, que hicimos esta formulita de acá, que es la fórmula para encontrar cuánto vale la suma de los ángulos internos de eh, cualquier polígono convexo. Entonces la fórmula era 180 grados multiplicado por n-2. Entonces esto es importante que lo recuerden porque de ahí salen varios como, problemas que uno puede resolver. Sobre todo en un triángulo, recuerden que en un triángulo la suma de los ángulos internos da 180 grados. ¿Y cómo sé eso? Pues por la fórmula, porque acuérdense que esto es 180 por n-2, donde n es la cantidad de lados. ¿Y un triángulo cuántos lados tiene? Pues 3. Esperen que esto no se ve nada. Voy a cambiar por rojo. Esto es 3 menos 2, ¿no? Y esto da 1. Entonces va a dar 1 por 180. Por eso la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre da 180 grados. ¿Listo? Eso fue lo último que hicimos. Alguien me dijo en el chat que sí, que eso fue lo último. Vamos a seguir hoy con triángulos. Hasta ahí llegué la vez pasada y vamos a empezar a ver triángulos. Estas diapositivas tienen mucha más información de la que requerimos, entonces algunas pantallas las voy a pasar más rápido, pero que sepan que los pasos porque hay temas que aquí sobran, o sea, para el examen de la nación no son tan importantes. Vamos a ver la parte importante de triángulos y al final también vamos a ver algo de áreas, volúmenes y perímetros y demás. Vamos a ver un triángulo, digamos, tiene toda la sección importante porque un triángulo es un polígono que es especial, cumple muchas cosas importantes, se estudia mucho en la trigonometría. La trigonometría es toda una área dedicada a los triángulos. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, un triángulo simplemente es un polígono. Voy a pasar la pastilla, perdón. Es un polígono definido por tres lados. Eso es un triángulo. Cualquier polígono definido de tres lados. Ya recuerden que la clase pasada vimos que era un polígono. La clase pasada trabajamos en esa idea de polígono. Simplemente es la idea de un polígono de tres lados. Eh, Uno por lo general le llama al triángulo, o sea, uno siempre que trabaja con un triángulo, es importante esto, uno bautiza el triángulo primero que todo. Y uno por lo general le llama a los vértices, le llama A, B y C mayúscula,
y a los lados opuestos a sus lados, o sea, por ejemplo, el lado opuesto a este vértice A lo llama A minúscula. El lado opuesto a B mayúscula lo llama uno B minúscula. Y el lado opuesto a C mayúscula lo llama C minúscula. Entonces es una forma con la que uno bautiza triángulos. Y ustedes tienen que siempre que tienen un problema de triángulos, primero que todo ponerle nombre a los lados, a los vértices. No olvidar eso, por favor. Es algo muy sencillo de hacer, pero mucha gente no lo hace. Primero que todo, pongan el nombre a los lados. Y siempre llámelo de esta forma. Llamándolo de esta forma, van a ver que tiene mucha utilidad para cosas de trigonometría, por ejemplo. Ya luego vamos a ver trigonometría. Allá vamos a ver, por ejemplo, el teorema del seno, que el teorema del seno usa un triángulo llamado así, para referirse a cada lado y cada ángulo. Eh, Simplemente recordar algunas cosas básicas, pues un triángulo tiene siempre tres ángulos internos, tres lados, entonces cada lado del triángulo, y además tres vértices. Y esos puntos son los punticos que definen el triángulo. Un vértice acá, otro vértice acá, otro vértice acá. ¿Listos? Entonces, vamos a ver clasificación de triángulos para hacer un recorderis de algunos nombres de algunos triángulos. Y vamos a ver que los triángulos se clasifican de dos formas. Por la cantidad no, perdón, por los lados que tiene, por el tipo de lados que tiene y por los tipos de ángulos que tiene, los ángulos internos. Entonces, primero vamos a ver por los lados cómo se clasifican. Entonces, por ejemplo, un equilátero simplemente es un triángulo cuyos tres lados son iguales, miden igual, son congruentes. Acuérdense que la clase pasada vimos un poco que era congruencia. Congruencia es que miden igual. Entonces, un triángulo equilátero simplemente es un lado, un triángulo que sus lados miden igual. Un isósceles es un triángulo que solamente dos de sus lados miden igual. O sea, solamente dos de ellos, de los tres, van a medir lo mismo. Y el otro, pues, puede medir lo que sea. Eso va a ser un triángulo isósceles. También está el triángulo escaleno, que es un triángulo cuyos tres lados, pues, miden distinto. ¿Listo? Simplemente se acordarse esos nombres, nada más. Esto que aparece por ahí abajito, no le pongan mucho cuidado, no hay que perder tiempo en eso. También se puede definir, se pueden clasificar los triángulos por los tipos de triángulos que tienen. Entonces está un triángulo acutángulo, que va a ser simplemente que tiene los tres ángulos agudos, o sea, menos de 90 grados, ¿no? Un obtusángulo, un triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Este ángulo de acá mide más de 90 grados. Entonces se llama un triángulo obtusángulo cuando pasa eso. Y finalmente el triángulo rectángulo, que este va a ser un triángulo muy importante. Este triángulo es supremamente útil para muchos problemas y es parte de la base de la trigonometría. Cuando lleguemos a trigonometría, esos triángulos van a ser la base de todo en trigonometría. O sea, de ahí se va a definir seno, coseno, tangente y demás. Se va a definir bases de triángulo. Entonces, un triángulo rectángulo simplemente es un triángulo cualquiera que cumple que uno de sus ángulos mide 90 grados. Simplemente eso es. Un triángulo que cumple que cualquiera de sus ángulos, uno de ellos, mide 90 grados. Cuando pasa que un triángulo es rectángulo, entonces se va a definir dos nombres que son catetos y hipotenusa. Entonces, mira, solamente esto se va a definir cuando el triángulo es rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no existe cateto ni hipotenusa. La primera cosa que voy a corregir acá, porque seguramente algunos de ustedes tienen ese problema o le ha pasado alguna vez, es pensar que en un triángulo, en un triángulo cualquiera, el lado más largo es la hipotenusa. Por ejemplo, me dicen, por ejemplo, este lado de acá la hipotenusa. ¿Por qué? Pues porque es el lado más largo. Falso, mentiras. Eso es falso. Este triángulo de acá no tiene hipotenusa, porque este ángulo de acá no mide 90 grados. Digamos que mide 100, un poquito más grande que 90. Entonces, ese triángulo de acá no tiene hipotenusa. ¿Por qué no tiene? Pues porque no tiene ángulo de 90 grados. Tiene que tener un ángulo de 90 grados para poder hablar de hipotenusa. ¿Y qué va a ser la hipotenusa? La hipotenusa simplemente va a ser el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, usted coge el ángulo de 90 grados y el ángulo, pues, el lado opuesto a ese ángulo va a ser la hipotenusa. Por eso la hipotenusa tiene que ser definida en un triángulo rectángulo. Si el triángulo no es rectángulo, no hay hipotenusa. Y pare de contar. No hay nada que ver más. No hay ninguna hipotenusa. Entonces, pilas con esto porque es un error muy básico que se arregla también muy fácil. Simplemente recordando que un triángulo rectángulo es el que tiene hipotenusa. Los demás no. Entonces, por ejemplo, cuidado, cuando ahorita vamos a teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras no se puede aplicar a un triángulo que no sea rectángulo. Es porque el teorema de Pitágoras habla de la hipotenusa. Y en un triángulo que no es rectángulo, pues no hay hipotenusa. Entonces usted no puede aplicar el teorema de Pitágoras en un triángulo que no sea rectángulo. ¿Listo? Si alguno no entendió eso, me dice y repito otra vez la idea, por favor, porque es importante. Es un error muy, muy bobo realmente. Y se puede errar simplemente recordando eso. No olviden que la hipotenusa solamente existe en triángulos rectángulos. Y los catetos van a ser los lados
que forman el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Entonces, los catetos son estos, y la hipotenusa es el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. Este de acá va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Por favor, que nadie confunda eso nunca porque es un error que es muy común y se puede dar muy fácil, ¿no? Simplemente recordando que tiene que ser rectángulo y triángulo. Hay algunas medidas que uno puede definir sobre triángulos. Está la idea de mediana, de altura, bisectriz, mediatriz. Eso hace parte de lo que yo ahorita decía que no es tan importante recordar. O sea, la verdad nunca he visto problemas que hablen de mediana o bisectriz en un triángulo en el examen de la nacional. O si habla, lo define ahí mismo. O se puede entender por el contexto que es. Entonces, pues, que sepan que estos conceptos son un poco largos de explicar y no son tan complicados y no son tan importantes para hacer problemas de examen de la nacional. Simplemente, por ejemplo, acá definir la mediana es ese segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto, por ejemplo. Entonces usted coge un vértice cualquiera y usted traza un segmento que llega hasta el punto medio del otro lado, o sea, la mitad de ese lado. Entonces esa va a ser eh, la mediana en base a este lado. Igual, la mediana también puede ser en base a este vértice y este lado. Y también en base a este vértice y este lado. Y el punto de intersección de los tres medianas se llama baricentro. Simplemente es como aprenderse la definición. La altura va a ser otro tipo de segmento, que la altura va a ser simplemente el segmento perpendicular definido en dada una base. Voy a intentar dibujar este sí me parece importante hablar, la altura es importante, porque la altura va a permitir definir luego lo que es área. Entonces es importante entender qué es la altura. Entonces usted cuando tiene ese triángulo de acá, y ese triángulo de acá es un triángulo obtusángulo. Entonces usted cómo calcula la altura para el lado C minúscula. Lo que usted hace es trazar un segmento que sea perpendicular, o sea que tenga un ángulo de 90 grados, al vértice opuesto a la base minúscula, que es el C minúscula, ¿no? Entonces usted lo que hace es, eh, tiene que salirse del lado que se está buscando la altura para construir, o sea, se sale por acá afuera y este lado que está acá va a ser la altura dada esta base. ¿Por qué es la altura esta? Pues porque el ángulo tiene que medir 90 grados. O sea, usted tuvo que salirse del triángulo y no puede hacerlo adentro, pues porque adentro no hay ninguna forma de que una línea que llegue de acá a acá de 90 grados. O sea, este ángulo no va a 90 grados, o este de acá tampoco va a 90 grados. O sea, la idea de la altura es construir un segmento que nazca de esta base, la base puede igual salirse del triángulo, no pasa nada, y que el segmento trazado desde esa base hasta el lado, hasta el vértice opuesto, conforme un ángulo de 90 grados. Entonces eso va a ser una altura. Y recuerden que una altura no siempre tiene que estar adentro de un triángulo, puede salirse. Por ejemplo, si calculo la altura con este lado de acá, pues la altura más de este lado sí va a ser ese segmento de acá. O sea, no tuve que salirme del triángulo. O sea, la altura en base a esta base va a ser simplemente este lado de acá. Entonces, ¿por qué? Pues porque el ángulo mide 90 grados. Alguien me dice, no entendí esa parte de altura. Te repito otra vez. Eso sí me parece importante recordarlo porque esto va a permitir luego hablar de áreas. Te repito, a ustedes dando un triángulo como este. Tengo ese triángulo de acá. Y le dicen calcule la altura en cualquiera de las bases. Por ejemplo, tú coges esta base. Una base simplemente es un lado en el cual el triángulo se sostiene, para que lo entiendan. Entonces usted tiene este lado de acá. Este lado es una base. Puede ser esta base, también puede ser esta la base, o puede también ser esta, ¿no? Simplemente depende de usted dónde siente el triángulo, dónde lo para. Entonces usted tiene esta base de acá abajo, esta base de acá. Entonces la altura, ¿cuál va a ser? La altura, recuerden, es el segmento que tiene un ángulo de 90 grados desde esa base hasta el vértice opuesto. El vértice opuesto es este de acá. Ese es el vértice opuesto a este lado. ¿Yo cómo hago para llegar de esta base a este vértice mediante una recta que es perpendicular a la base? Pues adentro no puede hacerlo. O sea, si usted traza una recta que va de acá a acá, pues el ángulo no mide 90 grados. Si traza una de acá a acá, tampoco mide 90 grados. Si traza una que vaya de acá a acá, pues este ángulo no mide 90 grados. Por eso es que toca salirse del triángulo para poder construir la altura. En este ejemplo de acá, ¿no? Depende del triángulo. En este ejemplo de acá, yo tuve que salirme por fuera del triángulo. O sea, sigue siendo la misma base, sigue siendo como el mismo piso del triángulo, ¿no? Ese mismo piso, la misma base. Ese piso, usted lo que hace es trazar una recta perpendicular, o sea, que tiene un ángulo de 90 grados, que llega al vértice opuesto. Y esta de acá, esta recta que queda acá, va a ser la altura del triángulo dada esta base. O sea, la altura cambia dependiendo de la base que usted coja, del piso que usted elija. Si usted elige este piso de acá, pues la altura va a ser esta de acá. Y si usted elige, por ejemplo, este piso de acá, pues la altura va a ser esta de acá. Esa va a ser la altura dada esta base. O sea, todo triángulo siempre tiene tres alturas.
Cada altura depende pues, de la base que usted elija. Simplemente recordar que la altura tiene que ser un segmento perpendicular a la base. Y acá también define, el ortocentro va a ser simplemente el punto de intersección de las tres rectas perpendiculares, o sea, de las tres alturas. Eso va a ser un ortocentro. El punto de intersección de las tres alturas. Por ejemplo, si el triángulo es rectángulo, si tiene un triángulo rectángulo como este, aquí la altura es sencilla, porque la altura simplemente va a ser lo que mide este lado, ¿cierto? Entonces, si tiene esta base, este es su piso, entonces la altura ¿cuánto mide? Pues va a medir este segmento de acá. Pues porque ahí ya está definido el ángulo de 90 grados. Pero si el triángulo no es rectángulo, entonces toca construirlo, como hicieron con este ejercicio. Por ejemplo, acá también, ¿no? Usted tiene esta base acá. ¿La altura cuál es? Ese segmento que es trazado desde el vértice opuesto a la base, cuyo ángulo mide 90 grados. Eso va a ser una altura. ¿Listo? Claro para todos, muchachos. Desde la altura. ¿Alguien sigue perdido de pronto? Listo. Bueno, vamos a ir con las demás. Como les digo, esta parte no quiero perder mucho tiempo. Aquí define también bisectriz. Se define que es bisectriz. Los dejo para que si quieren revisen lo de tarea. También la mediatriz. ¿Listos? De tarea bisectriz y mediatriz. Aunque como les digo, esto no aparece en el examen de la nacional. Yo nunca lo he visto. Aquí hay unos conceptos importantes que sirven para triángulos y también para figuras simétricas en general, que es la idea de semejanza, equivalencia, congruencia y homólogo. Importantes de verdad son estas dos, semejanza y congruencia. Entonces, dos figuras son semejantes, o sea, aquí lo define para triángulos porque es donde más se usa, pero realmente sirve para cualquier figura geométrica. Entonces, dos figuras son semejantes si tienen la misma forma pero de diferente medida. Es una forma de definirlo, ahorita vamos a ver otra, pero dos figuras son semejantes si tienen la misma forma pero de diferente medida. Por ejemplo, usted tiene un circulito, no sé, un huevito así, por ejemplo. Este huevito acá va a ser semejante a este huevito de acá. Parecido, bueno, más o menos el dibujo no me queda igual, pero tienen como la misma forma, ¿no? Pero diferente medida, tienen un tamaño distinto, pero tienen la misma forma. Entonces estos dos huevitos pues son semejantes. O por ejemplo, si tiene un triángulo, sobre todo con triángulos es donde más se usa esto, si tiene un triángulo, por ejemplo, así, y usted acá dentro mete otro triángulo, por ejemplo, así. Entonces el triángulo chiquitico es semejante a grande, porque tiene la misma forma. Comparten esos ángulos, comparten este ángulo de acá, y este ángulo es congruente con este. Entonces, esos dos triángulos van a ser semejantes. Entonces, la definición que dan acá es una definición bastante visual que dice que tiene la misma forma, pero diferente medida. O sea, uno más grande que el otro. Tienen diferente área, por ejemplo, o diferente perímetro, que ya ahorita voy a repasar qué es eso. Otra forma de definir semejanza, que es una forma más puntual, es que dos figuras son semejantes si tienen los mismos ángulos. Simplemente eso hace semejante. Dos figuras que comparten ángulos. No tienen por qué compartir medidas, simplemente comparten ángulos. Esa idea de semejanza. Equivalencia, acá dice, se da cuando elementos geométricos tienen la misma área, pero diferente forma. Entonces, figuras son equivalentes si tienen la misma área, pero pues tienen forma distinta. Por ejemplo, usted puede tener, no sé, un triangulito como este, y el área que tiene acá encerrada acá adentro, que yo ahorita hablo que es el área, pero digamos que el área es esta, una cantidad de pintura que usted requiere para pintar la figura adentro. Esa área, digamos, puede ser la misma que está encerrada en un cuadrado, por ejemplo, algo parecido a este, más o menos la misma área, ¿no? Entonces son equivalentes porque tienen la misma área, solamente que tienen forma distinta. Eso va a ser equivalente. Es como que usted coge este triángulo en forma de plastilina y la plastilina la coge y la aplasta y le queda un cuadrado. Pues va a tener la misma área, solamente que con diferente forma. Incongruencia, congruencia simplemente es dos figuras que son semejantes y equivalentes al mismo tiempo. Es una forma de definirlo que es también bastante visual. Entonces, congruencia va a ser básicamente eso. Dos figuras que son semejantes, o sea, tienen la misma forma, pero además tienen la misma medida. Porque equivalente parece que es que tiene la misma medida, o la misma área, o el mismo volumen, la misma distancia. Entonces, congruencia va a ser una figura respecto a otra que es semejante, equivalente. O lo que es igual, que sus medidas son iguales. O sea, comparten los ángulos y también comparten lo que miden los lados. Y por último, homólogo. Dice acá que se designa hacia los lados o los ángulos correspondientes de figuras que son congruentes o semejantes. O sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, esta figura que está acá, me sirve para explicar esto. Homólogo se refiere a los lados de cierta figura
que comparte una relación de semejanza de congruencia. Entonces, estas dos figuras son semejantes, ¿cierto? Entonces, este lado de acá es homólogo a este, porque está ubicado como en el mismo lugar de la figura. O sea, no miden igual, pero están ubicados en el mismo lugar. Estos dos lados, por ejemplo, son homólogos. O, por ejemplo, este lado de acá, este lado grande de acá, es homólogo a ese chiquito de acá. Pues porque están ubicados en la misma posición, solamente que pues que miden distinto. Eso va a ser la idea de figura homóloga o lado homólogo. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Aquellos criterios que son de semejanza, esto lo va a saltar. Si quieren, repasando de tarea. Criterios de semejanza de triángulos, por ejemplo. Es para ver cuándo dos triángulos son semejantes. Son unos criterios que uno usa para ver cuándo son semejantes los triángulos. Lo salto ahí porque eso la verdad no lo he visto casi en el examen de relacional. Y además quiero avanzar con el tema de geometría. Bueno, esto es la idea de congruencia. Aquí también hay criterios de congruencia de triángulos. Eso también para que lo revisen ustedes. Eh, Ese teorema me lo va a saltar, no es tan importante. Ese es el teorema que sí es importante repasarlo, que es el teorema de Pitágoras. Entonces, este teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice? Pues quiero que esto todo lo entiendan. Si alguno no lo entiende, de pronto ya varios de ustedes ya entienden ese teorema, pero para los que no, pues hay que revisarlo con calma. El teorema de Pitágoras lo que dice es lo siguiente. Vale, lo que dice acá, luego lo explico con mis palabras. Dice que la relación aritmética entre los catetos y la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo se conoce como el teorema de Pitágoras, el cual se enuncia de la siguiente manera. En un triángulo rectángulo, no olvide, el triángulo tiene que ser rectángulo, la suma de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado construido sobre la hipotenusa. O sea, aquí está hablando es como de la medida del cuadrado que es construido sobre los lados del catetos y los lados de la hipotenusa. Entonces, esta área que está acá, lo que se refiere a esto es que el área que usted construyó sobre este lado B, el área de este cuadrado, sumado esta área formada sobre el lado, el cateto A, va a ser igual, o sea, la suma de esas áreas va a ser igual a la suma, al área, perdón, del cuadrado formado sobre la hipotenusa. Y digamos, como ustedes se acuerdan, de pronto, ahorita igual lo repasamos, el área de un cuadrado es el lado del cuadrado. Entonces, el área de este cuadrado, pues vale b al cuadrado, ¿cierto? Pues, ¿por qué? Pues porque el lado mide b. Entonces, pues es b al cuadrado, la fórmula del área de un cuadrado. Y aquí igual, el área de un cuadrado del lado A, pues mide a cuadrado. Entonces, lo que está diciendo el teorema de Pitágoras es que lo que mide esta área, que es a cuadrado, más lo que mide esta área, que es b cuadrado, va a ser igual a la misma área de este cuadrado. Que el área de este cuadrado, como tiene el lado c, pues es c cuadrado. Entonces, pilas, por favor recuerden el teorema de Pitágoras con el contexto que dice el teorema. O sea, no solamente quiero que ustedes digan, el teorema de Pitágoras es que a al cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. No, esto solo no dice nada. Ustedes tienen que decir, el teorema de Pitágoras dice que un triángulo rectángulo se cumple que los catetos al cuadrado sumados nos dan la hipotenusa al cuadrado. Entonces, usted le da un contexto a qué es A, qué es B y qué es C. Hay que darle ese contexto, porque es que muchas veces yo pregunto a estudiantes, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Y la mayoría me dice, profe, que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Pero eso está mal, o sea, eso no tiene ningún sentido. ¿Qué es A, qué es B y qué es C? Hay que decir qué es. Entonces, por favor, hay que ubicarse geométricamente qué es A, qué es B y qué es C para poder entender el tema de Pitágoras. Alguien me dice, ¿puedes repetir la parte de los cuadrados? Simplemente es la explicación como geométrica de por qué se cumple esta relación. O sea, entender de que este cuadrado que tú construyes con este lado, o sea, tienes este lado de acá, construyes un cuadrado que tenga ese lado, pues queda un cuadradito parecido a este. Lo que te dice el teorema es que esa área de ese cuadrado, esa área va a ser del cuadrado, porque el área de un cuadrado es el lado del cuadrado, más lo que mide esta área, que va a ser a al cuadrado, pues porque el lado de este cuadrado mide A. Acuérdate, el área de un cuadrado es el lado del cuadrado, o sea, el lado elevado a la 2. Entonces, lo que te dice el teorema es que la suma de esta área con la suma de esta área, lo que está planteado acá, va a ser igual a el área que tiene este cuadrado definido sobre la hipotenusa. O sea, este cuadrado que está acá tiene área C cuadrado, pues porque el lado de ese cuadrado mide C. Y el área de un cuadrado es C a la 2. C no, el lado de la 2. En este caso C. Simplemente acá te plantea una forma geométrica de recordarlo. Que esta área más esta área va a ser igual a esta área.
Si de pronto no entiendes la parte geométrica, pues simplemente aprendes de la fórmula. La fórmula te dice que cada cateto cuadrado sumado te da la hipotenusa cuadrada. Ese es el teorema de Pitágoras. Que esta igualdad siempre se tiene para cualquier triángulo rectángulo. ¿Dudas, muchachos? Claro, el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice? El teorema se usa todo el tiempo. No solamente, o sea, no es que aparezca en el examen como que usted le preguntan cuánto mide el lado del triángulo, sabiendo que, digamos que este mide 2, este mide 3. Este rojo no me deja escribir acá. O sea, usted no le va a preguntar si este lado mide 2, este lado mide 3, cuánto lado mide C, cuánto vale C. No, usted no le va a preguntar eso. O sea, el tema de Pitágoras se usa en problemas mucho más complicados. O sea, toca entender, o sea, eso es algo básico. El tema de Pitágoras no es nada avanzado, es algo básico, que se usa en muchas cosas más avanzadas. Entonces, esto por favor no lo olviden porque esto lo va a usar bastante, por ejemplo, en trigonometría, para definir las identidades trigonométricas, para hablar de seno, coseno y demás. Allá sí voy a hablar harto del tema de Pitágoras, pero el tema de Pitágoras va a ser algo básico que vamos a usar. O sea, esto no es nada avanzado. Entonces, toca entenderlo. Simplemente acordarse que esta es la fórmula del teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a seguir con más sobre triángulos. Aquí hay otros teoremas como que también tienen que ver con triángulos. Los salto porque no me parecen tan importantes. No quiero perder tiempo mucho con esta parte. Recuerden que eso es lo que yo hago acá es un resumen de todos los temas de la geometría que vamos a ver, ¿no? Es tarea suya que ustedes repasen más allá de la clase. Y yo intento responder las preguntas que ustedes me hagan. Sí, teorema de la altura simplemente es una forma de definir la altura de un triángulo cualquiera. Ahí construye una fórmula para definir la altura, cómo se puede encontrar. Bueno, vamos a ver ahora conceptos más de geometría, quedando un poco al lado de triángulos. Vamos a ver la idea de circunferencia y círculo. Es una diferencia que va a ser muy importante en unas dos clases cuando empecemos a ver geometría analítica. Acuérdense que esto es geometría elemental. Lo que estamos viendo hoy se llama geometría elemental. En dos clases vamos a empezar a ver geometría analítica, que es esta misma geometría que acabamos de ver hoy y la siguiente clase pasada, pero mezclada con álgebra. Eso se llama geometría analítica. Entonces, por favor, hay que entender pues, geometría antes de geometría analítica. Y, por ejemplo, esta diferenciación es algo muy básico, pero que mucha gente se lo olvida. Circunferencia, ese conjunto de puntos, es este conjunto de puntos de acá, que está a igual distancia de un punto llamado centro. Entonces tiene un punto por acá en el centro de esta figurita. La circunferencia va a ser el conjunto de todos los puntos cuya distancia a este centro es igual. La distancia de acá a acá es igual que la de acá a acá, que la de acá a acá, que la de acá a acá, y así. O sea, la circunferencia es el conjunto de todos los puntos cuya distancia a este centro es igual. Eso va a ser una circunferencia. ¿Y un círculo qué es? El círculo es el conjunto de todos los puntos que están adentro de la circunferencia. Entonces hay una diferencia clara entre círculo y circunferencia. Círculo es esto que está acá adentro pintado. Circunferencia solamente es el borde del círculo. O sea, resumen, eso es una circunferencia. Es el borde de un círculo. Entonces, no es igual circunferencia a círculo. Por favor, esto es algo básico que hay que saber y diferenciar bien. El círculo es distinto a circunferencia. Circunferencia es el borde del círculo. Y círculo es la circunferencia junto a lo que está dentro de ella. Listo. Vamos a ver unos nombres importantes en círculos. Denme un segundo, enciendo la luz. Que pena es que ya estaba quedándome sin ver casi. Eh, por ejemplo, el radio. ¿El radio qué es? El radio va a ser la distancia que une el borde de una circunferencia con el punto central. Eso va a ser el radio. Aquí no está claro dibujado, pero el radio pues va a ser simplemente esta distancia. La distancia que va desde la circunferencia hasta el centro del círculo. Eso se llama un radio. No lo olviden, por favor. Cuando yo defina qué es un número pi, en la clase de trigonometría, pues voy a hablar de radio. Por favor, no olviden que es un radio. Una cuerda en una circunferencia simplemente es un segmento cualquiera que une dos puntos de la circunferencia. Entonces, por ejemplo, esta cosita de acá es una cuerda. Una cuerda simplemente es unir dos puntos de la circunferencia por cualquier lugar. Puede ser también algo así, por ejemplo. Se llama una cuerda también. Pero vamos a ver que esta distancia de acá, o sea, una cuerda que pasa por el centro, se va a llamar diámetro. Entonces eso va a ser un diámetro. Un diámetro es una cuerda, pero que pasa por el centro. Esto, pues, si ustedes lo piensan, va a ser igual a dos veces el radio. O sea, este diámetro, llamémoslo D, la distancia que pasa de un lado a otro de la circunferencia y que pasa por el centro.
Como acá hay un radio, acá otro radio, pues quiere decir que el diámetro es igual a 2 veces el radio. O sea, radio más radio, ¿no? Diámetro va a ser igual a 2 veces el radio. Es bastante evidente con el dibujo, ¿no? El diámetro, pues, es 2 radios sumados. Bueno, sigo acá con más conceptos. Hay otros nombres importantes también. Lo vamos sobre todo a repasar cuando veamos geometría analítica. Pero la idea de secante. El secante va a ser una recta secante va a ser una recta que corta la circunferencia en 2 puntos. En general, en cualquier curva que ustedes trabajen, cuando lleguemos a cálculo también vamos a hablar de eso, secante simplemente va a ser una recta que cruzan 2 puntos a la curva. En este caso, la circunferencia. Por ejemplo, una recta esta recta, por ejemplo, esta que va de A a F, esta recta de acá, es una recta secante, porque pasa por 2 puntos de la circunferencia, cortan 2 puntos a la circunferencia. Tangente va a ser una recta que corta la circunferencia, pero solamente en un punto. Eso va a ser una recta tangente. Una recta que solamente choca en un punto a la circunferencia. Entonces, esta es una recta tangente. ¿Listo? Y punto de tangencia es el punto que tienen en común la tangente y la circunferencia. O sea, los puntos donde intersectan. Se refiere a eso. O sea, puede ser en secante o en tangente. Ese es el punto de tangencia de la tangente. Y esos son los puntos de tangencia de la secante. Simplemente se refiere a los puntos donde intersectan. Se llaman puntos de tangencia. Si hay preguntas, por favor, me dicen, que eso solamente es como un repaso de nombres para acordarse. Aquí hay unos nombres de ángulos también. Es un recorderis de nombres. Está la idea de ángulo central, ángulo interior, ángulo inscrito, seminscrito, exterior. Simplemente son ángulos que ustedes pueden definir sobre circunferencias. No me parece tan importante, simplemente son nombres que uno le da a los ángulos que están en la circunferencia. Aquí hay idea de ángulo central, por ejemplo. Un ángulo central es el ángulo formado por 2 radios. Ángulo interior es un ángulo que está dentro de la circunferencia. Hay una pregunta acá, espérenme antes de seguir. Aquí me pregunta, diferencia entre cuerda y tangente. La diferencia es que una cuerda es un segmento. Bueno, creo que su pregunta realmente debería ser cuál es la diferencia entre cuerda y secante, ¿cierto? Porque esa tangente es una recta que pasa, o sea, una tangente no puede ser una cuerda. Creo que tu pregunta se refiere más a cuerda y secante. Fíjate que una cuerda es un segmento que va de un punto a otra circunferencia, es un segmento. Un segmento es un pedazo de recta. En cambio, una recta secante es una recta, o sea, es una recta infinita. Toda recta siempre es infinita, o sea, la recta sigue acá infinitamente, pero chocan 2 puntos a la circunferencia. Una cosa importante que de pronto no mencioné en la clase pasada, o de pronto sí, es que una recta siempre es infinita, distinto a un segmento. Un segmento es un pedacito de recta. Entonces, por ejemplo, eso se llama un segmento de recta. Una recta, en cambio, siempre es infinita. Siempre se extiende infinitamente en ambas direcciones. ¿Es la diferencia entre cuerda y secante? Os repito. No, gracias, profe. Listo. Bueno, aquí están definiendo los ángulos internos. Como les digo, esos son los nombres. Inscrito, sin inscrito. Esto no es tan importante. No me parece importante, solamente nombres que uno trabaja ahí. Aquí también son más nombres, que es un segmento circular, una zona delimitada por un centro dentro de un círculo, segmento, sector circular, corona circular. Son solamente nombres que uno usa para referirse a circunferencias. Esto, como les digo, si quieren pueden repasarlo. No me parece tan importante a mí. Entonces, solamente les dejo de repaso que ustedes repasen esos nombres. Vamos a ir a la parte importante, ahora sí, que aquí quiero tomarme más tiempo de la clase, que es hablar de perímetros, áreas y volúmenes. Esta figura está ahí toda pixelada, pero pues vamos a trabajar con esas diapositivas. Entonces aquí viene la parte importante porque eso es lo que más preguntan en el examen, ¿no? De calcular perímetros, áreas y volúmenes. Entonces voy a darles a ustedes una introducción, desde lo más básico a lo más complicado. Van a ver que poco a poco, digamos, todo va a tener sentido. Primero que todo, uno define la idea de perímetro. La idea más básica que uno puede definir en medidas geométricas. Una cosa importante es que esto que vamos a empezar a ver ahora se llaman medidas. Estos son medidas. Entonces uno puede medir o perímetro, uno puede medir áreas o puede medir volúmenes. Antes de seguir, alguien me pregunta, profe, ¿la corona circular se puede sacar con Pitágoras en relación al radio?
A ver, la corona circular es esta de acá. Acá dice que la corona circular es la porción del plano limitada por dos circunferencias concéntricas. Es una especie como de anillo, ¿no? Se llama corona circular. Esa figura se llama así, corona circular. Es la intersección de dos circunferencias una dentro de otra, digamos. Algo parecido a esto. Una especie de anillo, para que no nos confundamos. Un anillo que tiene un cierto grosor acá. Tu pregunta es si se puede sacar con Pitágoras. No sé a qué te refieres ahí, no sé qué estás buscando ahí. No sé si te refieres como que tengo aquí el centro y quieres mirar, no sé, estas distancias de pronto, no sé. No sé a qué te refieres muy bien ahí. No sé si puedas ser un poco más específica con tu pregunta. Con áreas. ¿Encontrar el área te refieres a este centro circular? No, el área no tiene nada que ver con Pitágoras. El área, digamos, la figura del área de este anillo, es simplemente coger el área grande y quitarle la pequeña, quitarle esto, o sea, restarle el área pequeña acá. Así es como uno trabaja con áreas que están metidas en una dentro de otra. Uno coge el área grande, la calcula, ya ahorita vamos a ver cuál es el área de un círculo, todavía no lo he dicho y ahorita la vamos a repasar, y le restas el área que está metida dentro. Pues, ¿qué te queda? Pues el área del anillo, esta área de acá. Pero no, o sea, no sé qué te refieres con Pitágoras. O sea, de pronto un ejercicio específico del examen de la nacional, uno tiene que usar Pitágoras para encontrar con toda la hipotenusa definida con un triángulo acá bien específico. Entonces ahí sí tienes que usar Pitágoras para encontrar un radio, pero pues es un problema muy específico. Tendría que verlo yo para decir pues, si se usa Pitágoras o no. Si tienes una pregunta parecida a esa, puedes mandármela por correo, ¿no? Y la miramos en la clase siguiente, si quieres. De pronto te estás refiriendo a un punto que tuviste alguna vez. Bueno, sigo con la idea de perímetro. Entonces, un perímetro, ¿qué va a hacer? Un perímetro es la medida del límite o frontera de un polígono. Se obtiene sumando todas las longitudes de sus lados. Entonces, un perímetro va a ser sumar los bordes de una figura. Eso va a ser la idea de un perímetro. ¿Cuánto vale el borde de una figura? Y se define con el concepto primitivo de distancia. La distancia no se puede definir. Entonces, pasada yo hablé un poco de eso, ¿no? Antes de seguir con área, voy a hacer un dibujito acá. Yo hablaba de que hay conceptos que son indefinibles, que son primitivos, no se pueden definir. La distancia o la longitud no se puede definir. Es un concepto que ustedes entienden y ya, o sea, no se puede explicar. Se puede de pronto cuando uno ve geometría explicar la distancia que es como la diferencia entre dos puntos, pero así en general la distancia no se puede definir, no hay forma fácil de trabajar con ella. Entonces un perímetro simplemente va a ser la suma de esas distancias, que es un concepto que es indefinible. Si usted tiene un cuadrado, un rectángulo como este, pues ¿cuánto vale el perímetro? Pues lo que vale este lado, más lo que vale este lado, más lo que vale este lado, más lo que vale este lado. Eso va a ser el perímetro de la figura. Es medir el borde de la figura. Eso va a ser un perímetro. ¿Listo? Cuidado con confundir esto con diámetro. Miras, esto no es diámetro, que es un error que he visto hartas veces. Diámetro es, en una circunferencia, ver cuánto vale la distancia de un lado a otro pasando por el centro. O sea, dos veces el radio, ¿no? Es distinto. Perímetro y diámetro son cosas distintas. Ahorita vamos a repasar la fórmula de perímetro de un círculo también. ¿Área qué es? Área simplemente es la medida de superficie delimitada por el perímetro. Entonces tiene un polígono, cualquiera, puede ser un triángulo, como este. Entonces, ¿el área qué es? El área es la superficie que está delimitada, o sea, es la medida de la superficie que está delimitada por ese perímetro. El perímetro, recuerden que es esta distancia. Entonces, usted lo que hace es encerrar la superficie que está dentro y usted le asigna a esa medida que está dentro, le asigna una medida, que es la medida de área. Entonces, ya vamos a ver ahorita cómo es que se calculan áreas en general. Ahorita vamos a ver a cada fórmula cómo se saca y cómo se puede analizar. Y también está la idea de volumen, es la que sigue acá. Antes de volumen, vamos a ver unas áreas y voy a explicar aquí cómo aprendes estas fórmulas de forma intuitiva. O sea, no hay que aprendérselas de memoria así específica una por una, no. Se puede entender de forma bastante intuitiva. Entonces, lo que toca primero recordar es, o sea, el área básica es el área del cuadrado. Esa área toca saberse así o sí, así no hay discusión. Simplemente escoger el área, pues no, solamente escoger lo que va en un lado, pues este lado mide L y este lado mide L. Entonces, el área de un cuadrado va a ser multiplicar lo que mide este lado por este lado. Que en un cuadrado, pues, si el lado mide A, pues es A a la 2. Esa área hay que sabérsela sí o sí, porque esa es la idea primitiva de área, el producto de los lados de un cuadrado. Por ejemplo, el área de un triángulo. Pues seguramente muchos saben que el área de un triángulo es base por altura sobre 2.
pero nunca se han preguntado de pronto por qué. Te voy a explicar. De pronto algunos saben, pero si no saben, voy a explicar por qué el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Porque fíjense que, voy a hacer un ejemplo con un triángulo rectángulo, porque es un poco más sencillo. Usted tiene un triángulo rectángulo como este. Entonces, usted quiere encontrar el área de este triángulo. Entonces, la altura de ese triángulo rectángulo, o sea, usted tiene aquí una base, tiene acá una altura. Entonces, el área de ese triángulo, digamos, si yo no sé cuánto vale, yo puedo al menos pensar lo siguiente. Puedo pensar de que yo puedo completar esta figura, la completo de forma que me quede un rectángulo. Y un rectángulo se parece a un cuadrado bastante, y el área de un rectángulo va a ser lo mismo de multiplicar lado por lado. Solamente que un rectángulo, pues cumple que los lados no tienen que ser iguales, pero el área va a ser igual. El área de ese rectángulo va a ser por altura, o sea, B por H, ¿no? Pero como yo construí esta figura en base a un triángulo, y el triángulo es la mitad de esa área grande, de esta área, entonces lo que toca hacer es partir esta área entre dos. Entonces, el área del triángulo va a ser base por altura, pero partido 2 porque va a ser la mitad del área de este rectángulo grande. Entonces, el área de este rectángulo que está acá, de este triángulo, perdón, va a ser la mitad del área del rectángulo que lo encierra. Por eso es que el área de un triángulo es base por altura sobre 2 porque es la mitad del área de un rectángulo. Y eso también sirve para triángulos que no son rectángulos, solamente que ahí es un poco más difícil de visualizar, pero si usted tiene un triángulo, por ejemplo, como este, uno puede ver que también uno puede aquí completar una figura que no es exactamente un rectángulo, pero sí va a ser un paralelogramo. Usted puede aquí construir algo como esto. Algo parecido hasta aquí así, más o menos. Entonces, esa figura no es un rectángulo, pero un paralelogramo en general, es un paralelogramo porque acuérdense, esto en una clase pasada, paralelogramo es una figura, un cuadrilátero que tiene sus cuatro lados paralelos, ¿no? Ese es paralelo a este, es paralelo a este. Un paralelogramo también cumple esta fórmula, que el área de un paralelogramo es base por altura. Entonces, esto lo que hace es coger el área del paralelogramo grande, el área de esa figura grande, que el área va a ser lo que mide la base por la altura, en este caso la altura es esta, es la altura. Acuérdense que la altura tiene que ser perpendicular. Entonces, el área del paralelogramo va a ser base por altura. Como el triángulo es la mitad de esa área, pues el área del triángulo va a ser base por altura sobre 2. El área del triángulo que está acá metido. Aquí me pregunta, profe, ¿y en un isósceles cómo se sabe la altura? Ahí cambia un poco. Ahí te faltó una coma, pero bueno, ahí te entiendo bien. Ahí cambia un poco, ¿no? Esa pregunta. Eh, ya para calcular la altura de un triángulo, toca, o sea, toca es usar herramientas. Porque o sea, yo te había explicado cómo calcular alturas, pues es porque requerimos antes herramientas algebraicas, requerimos trigonometría. Tú me preguntas en el caso puntual de un isósceles. Depende mucho del tipo de isósceles. Porque isósceles puede ser un isósceles rectangular, por ejemplo. Por ejemplo, ese triángulo que voy a dibujar acá es un triángulo isósceles que también es rectángulo, por ejemplo. Aquí la altura ya está dada. La altura es lo que mide uno de estos lados. Si triángulo es isósceles pero no rectángulo, por ejemplo, algo así, pues ahí ya toca ponerse a usar herramientas de trigonometría, por ejemplo. Eso lo vamos a ver en trigonometría. Te toca, por ejemplo, partir esto de la mitad de acá y aquí queda construir un triángulo rectángulo, entonces puedes usar ahí el teorema del seno, si sabes, por ejemplo, es cuánto mide este ángulo. O sea, no te puedo decir a ti la fórmula base siempre esta, no. Depende del caso. Y además también depende del tipo de isósceles, que puede ser un isósceles rectangular o un isósceles, pues no rectangular. Eso, o sea, no existe una fórmula para triángulos isósceles en general, no. O de pronto hay una, pero no es tan fácil de recordar. Yo intento siempre explicarles las fórmulas que son intuitivas, que, o sea, que usted mismo puede sacar de memoria. Yo la mayoría de fórmulas de área de volúmenes no me las sé, pero sé cómo sacarlas fácil. O sea, no hay que saberse toda memoria, no. Hay que saber es entender cómo sacarlas. O si usted quiere, si tiene muy buena memoria, pues apréndase todas las fórmulas. Mejor, pero pues no todos somos tan privilegiados como una memoria, ¿no? Entonces, que entienda que un triángulo, el área es base por altura sobre 2 porque usted puede construir un paralelogramo que va a ser el doble del área del triángulo. ¿Listo? Y esa idea que acabo de explicar va a funcionar para otras figuras. Entonces, si digamos ya sabe el área de un cuadrado, el área de un triángulo, la de círculo sí ya es una fórmula que no se puede explicar en cosas básicas de colegio. O sea, el área de un círculo toca explicarla con integrales. Es una cosa de cálculo un poco más avanzada. Entonces, esta fórmula sí no puedo explicar por qué es. De pronto pueden buscar en YouTube. En YouTube hay algunos videos que, o sea, yo aquí no puedo dibujar eso porque no sé dibujar también, pero en YouTube hay unos videos como que cogen esta área y como que las tiran, cogen esto como una plastilina y cogen este lado y los tiran por hacia acá. Entonces queda un cuadrado que tiene base,
es que no me acuerdo cómo lo hacen, que tiene base como pi r y la otra tiene r. Entonces el área de este cuadrado pues es pi por radio cuadrado. Es una forma como visual de verlo, pero la explicación de por qué la fórmula de un círculo, la área de un círculo es pi por radio cuadrado requiere explicar con integrales. Y no es difícil, pero es que requiere integrales antes. Y pues aquí no estamos a un nivel de integrales, ¿no? Seguramente muchos de ustedes nunca han visto integrales. De pronto algunos sí, pero no hay necesidad de hablar de eso ahorita. Entonces, el área de un círculo también toca saberse la de memoria. No hay, tampoco se puede negociar, porque no se puede explicar con cosas básicas. Entonces, el área de un círculo es pi por radio cuadrado, no olvidar, por favor. La en paralelogramo en general también va a ser por altura, lo que yo antes decía. También se puede explicar que lo que mide la base por la altura del paralelogramo. Simplemente piensen que es como una especie de cuadrado, pero que se torció. Eso es un paralelogramo. Que se torció, como que se cayó hacia un lado. Pero está borracho, digamos. Pero el área mide igual, base por altura. Un trapecio, el área, fíjense, esta fórmula como tan rara, esa fórmula tiene cierto sentido. Voy a hacer acá un dibujito otra vez. Un trapecio, recuerden que es una figura que tiene dos lados paralelos. Los otros dos son cualquier par de lados. Si por ejemplo yo tengo un trapecio, perdón, como ese trapecio, y me dicen que la base de este trapecio mide B, esta base de acá mide B grande, digamos, B grande, esta de acá mide B pequeña, y me dicen que la altura es H, la altura es esta de acá, esta altura es H. Entonces, ¿cuál es el área de este paralelogramo? De este trapecio, perdón. Entonces, para no saberse la forma de memoria, lo que ustedes tienen que hacer es pensar un poco en qué puedo construir que sí conozca el área. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente, vean lo que voy a hacer. Voy a coger este trapecio, lo voy a copiar por acá y le voy a dar la vuelta. Así. Entonces, fíjense que me queda. Si uno esta figura acá, me queda un rectángulo. O sea, tengo trapecio, ¿sí? Lo que yo hago es como clonar ese trapecio y lo pego acá al lado. Y esta figura que me queda acá es un rectángulo. Y yo sí sé calcular el área de un rectángulo. Simplemente hay que pensar lo siguiente. Vean que este largo que quedó acá es b pequeña, ¿no? Y este largo que quedó acá es b grande, porque pues este lado es el mismo que está acá, ¿no? Este lado es el mismo que está acá. Y este que está acá es el mismo que está acá. Entonces, ¿cuánto vale el área de este rectángulo grande? El área de rectángulo grande pues vale base por la altura, ¿no? Pero ¿cuánto vale la base? La base mide b grande más b pequeña. O sea, este largo grande de acá, este de acá, mide b grande más b pequeña, porque es la suma de ambos lados. Entonces lo que hago es coger la base, o sea, esto va a ser la base, por la altura ya me la dieron, que es h. Entonces esto va a ser base por la altura. Pero como el trapecio es la mitad de esa figura, pues lo que hago es partir entre dos. Y esta es la fórmula del área de un trapecio. Base grande más base pequeña por la altura sobre 2. ¿De dónde salió? Salió de esta forma de construir la figura. Simplemente es entender que usted lo que hace es como clonar la figura y le queda un rectángulo. O sea, lo que quiero entender es que todas esas fórmulas de área se pueden reducir a fórmulas más sencillas, simplemente como construyendo figuras que uno ya conozca el área. Entonces, esta va a ser el área de un trapecio, lo que está acá bien. Es un medio de la altura por la base A más la base B. Que, aquí yo le llamé base grande y base pequeña, para que me entendieran. Y por último, el área de un pentágono regular. Un pentágono regular es un pentágono, perdón, es un... De hecho, aquí hablan de pentágono, pero esta fórmula se puede explicar más en general. Ahorita explico dónde sale esto, pero el área de un polígono regular en general, un polígono regular es un polígono que todos sus lados miden igual. Voy a hacerlo con un pentágono para iniciar, que es una figura sencilla de trabajar. Voy a poner por acá un pentágono, como este. Creo que aquí no tengo hexágonos. Este de acá. Voy a poner acá un pentágono y un hexágono. Un pentágono simplemente es un polígono regular que tiene 5 lados. Regular, recuerden que quiere decir que todos sus lados miden igual. Ese es un hexágono. Un hexágono es un polígono, pero que tiene 6 lados. Entonces, ¿cómo es el área de un pentágono? Pues en un pentágono, usted le van a dar siempre, para calcular el área, le van a dar algo que se llama la apotema y lo que mide cada lado. O sea, como todos los lados miden igual, pues es indiferente. Entonces, este lado, digamos, mide L, el lado de este pentágono. Todos miden L, 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 que es regular. Entonces, usted siempre le van a dar lo que vale el lado del pentágono y lo que mide la apotema. La apotema es una distancia que se mide del centro de la figura, del centro del polígono regular,
está un poco más abajito, como por acá, ese centro. La apotema es la distancia del centro a cualquiera de los lados cuyo lado es una altura, o sea, es un segmento perpendicular. Esta altura se va a llamar la apotema del pentágono regular. La apotema puede estar acá o acá, ¿no? O acá también, o acá también, o acá también. La apotema es igual en todos lados, o sea, va a medir igual. Entonces se llama la apotema de un pentágono regular. Recuerden, es la distancia construida del centro de la figura a cualquiera de los lados, cuyo lado es una altura. O sea, que forma un ángulo de 90 grados. Lo que tiene que pasar ahí. Entonces, la fórmula del área de un polígono regular, aquí estamos en 5 lados, pero van a ver que la fórmula sirve para cualquier cantidad de lados. Se construye, esa área se construye construyendo triángulos, triángulos, van a quedar isósceles, pero por eso es que son triángulos cualesquiera. Si yo cojo aquí, o sea, si yo hago lo siguiente, construyo acá el siguiente triángulo, y si construyo un triángulo por acá también, y un triángulo por acá también, y un triángulo por acá también, me va a quedar que el área de ese pentágono es la suma de todos sus triángulos, ¿no? La suma de esta área, más esta área, más esta área, más esta área, más esta área. Entonces, ¿qué pasa? Que el área de un pentágono es la suma de 5 triángulos, el área de 5 triángulos. ¿Y qué pasa? Que yo ya sé calcular el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por la altura sobre 2. Entonces, el área de ese triángulo que está acá, ¿cuánto mide? Pues la base es lo que mide el lado. Yo voy a escribirlo por acá a la derecha. El área del triángulo, voy a escribirlo el área del triángulo, A sub t, área del triángulo, va a ser lo que mide la base, que es L, por la apotema, que la apotema es la misma altura del triángulo, o sea, base por la altura sobre 2. Entonces, esto es lo que mide el área de ese triángulo de acá. Pero como yo sé que son 5 triángulos iguales, entonces el área del pentágono, voy a escribirla por acá, el área del polígono en general, va a ser lo que mide ese lado por la apotema, ese es el área de un triángulo, multiplicado por la cantidad de lados que tenga el polígono, porque el polígono tiene tantos triángulos como lados. O sea, este polígono tiene 5 lados, ¿no? Entonces tiene acá un triángulo, 2, 3, 4, 5 triángulos. O sea que el área de este polígono, este pentágono de 5 lados, es 5 veces el lado por la apotema sobre 2. En general, si el pentágono tiene, si el polígono, si el polígono, si tiene n lados, o sea, si es un polígono de n lados, pues del área de un polígono regular es n por L por A sobre 2, donde n es la cantidad de lados. Si tengo aquí un hexágono, pues el área de un hexágono va a ser 6, pues porque son 6 lados, o sea, son 6 triángulos que usted va a construir acá, 6 triangulitos acá, por la apotema por el lado sobre 2. Y ese es el área de un hexágono. ¿Cómo es el área de un heptágono? Pues lo mismo, pero con 7. Simplemente la idea es que usted reduzca la figura a figuras que usted ya conoce. Entonces el área está grande, es la suma de las áreas pequeñitas. Es una propiedad del área que usted puede sumar. O sea, como que usted puede subdividir el área en figuras más pequeñas. Pregunta, chicos, de esta fórmula, ¿me salió? Claro, ¿cómo ¿sí la entendieron? El área de un polígono de n lados regular es la cantidad de lados n por el lado por la apotema sobre 2. Pregunta, muchachos. Me acabo de dar cuenta que alguien me está preguntando en... Recuerden que yo tengo ahí 2 cuentas en el chat. Escríbanme a anfitrión, porque es que con anfitrión es el computador que ustedes están viendo. Entonces yo solamente veo lo que ustedes ven, que es la pantalla esta de donde estoy escribiendo. Entonces, escríbanme a anfitrión, allá es donde estoy viendo el chat. La vez pasada he explicado esto, pero les repito que tienes que escribirme a anfitrión, no a coanfitrión. Pero bueno, a qué me preguntaron antes, hasta ahorita me di cuenta. Alguien me dijo, perdón, no me dejaban enviar mensajes, pero, o sea, que el teorema de Pitágoras es la suma de los catetos cuyo resultado es la hipotenusa. No te entiendo muy bien lo que escribiste. Yo tengo un problema cuando alguien no pone comas, me confunde un poco. No es por ser cansón, pero me gusta que escriban con comas para entender qué están escribiendo. Pero bueno, ahí te entiendo más o menos lo que me dices es como que el teorema de Pitágoras, lo que te dice es que es la suma de catetos cuyo resultado es la hipotenusa. Pues no sé si te entiendo bien, pero pues no, simplemente el teorema de Pitágoras dice que cada cateto al cuadrado sumado debe ser la hipotenusa al cuadrado. Y nada más. Eso es lo que te dice el teorema de Pitágoras. Que cada cateto, cuando lo elevas al cuadrado y lo sumas, te va a dar la hipotenusa al cuadrado.
¿Listo? Y otra persona me preguntó a la diferencia entre cuerda y tangente. Que usted me preguntó en el otro chat. No olviden, pregúntenme al chat de anfitrión, porque sí, con anfitrión es el otro computador que uso. Bueno, sigo entonces, si me preguntas de esto, vamos ahora a ver, aquí la fórmula es un poquito distinta porque hay usa trigonometría. Lo que sepan que también se puede encontrar con lo que expliqué antes. Vamos a ver ahora volúmenes, que sale también bastante en el examen, y con esto acabo la parte de geometría. Entonces, el volumen que va a ser la medida del espacio, ya estamos en 3 dimensiones, el espacio donde vivimos nosotros, que se localiza en el interior, bueno, acá dice en el exterior, creo que solamente es el interior, de un sólido geométrico. Eso va a ser un volumen. La medida que uno calcula adentro de un sólido. Y recuerden que un sólido era la región del espacio delimitada por superficie, ¿no? Eso es lo que la clase pasada lo expliqué. Entonces, un volumen va a ser la medida que uno le asigna a ese espacio adentro de la figura, en el espacio, en el mundo en el que vivimos. Eso va a ser un volumen. Y para eso va a haber unas fórmulas que están basadas también en principios parecidos a los anteriores. O sea, usted lo que hace es coger figuras básicas y luego define las figuras complicadas en base a esas figuras básicas. Entonces, la figura básica en 3 dimensiones en el espacio es el cubo. O sea, el volumen de un cubo hay que acordarse que es el producto de todos sus lados. No, de todos sus lados, no, es que no sé cómo se llama esto, pero es multiplicar la base, el alto y la profundidad, digamos, es lo que toca multiplicar. Y en un cubo, todos sus lados, todos estos lados miden igual, entonces en un cubo el volumen es lo que mide el lado a la 3. Pero digamos si la figura es en general bueno, pues si es un cubo rectangular, es que yo para dibujar la verdad es un poco un poco malo, no se me da muy bien. Pues si tiene por ejemplo un cubo rectangular, se parece más como un pan tajado, ¿no? Algo así, un pan tajado. Bueno, el volumen de una figura como esta es multiplicar nuevamente la base, el alto y la profundidad. Entonces esa es la figura básica que uno construye en el espacio para calcular volúmenes. Entonces uno puede también construir, en base a esa idea del cubo, construir los volúmenes de otras figuras. Entonces esta es la figura básica. La esfera, como proviene de círculo, nuevamente no puedo explicar por qué el volumen de una esfera es 4 tercios por pi por radio cubo. No puedo explicarlo porque requiere cosas más avanzadas de integrales. Entonces simplemente llévense la idea de que o sea, hay que acordarse esta fórmula de memoria. Esa sí no se puede explicar por qué. Simplemente la fórmula es esa. El volumen de una esfera es 4 tercios por pi por radio cubo. Eso hay que aprenderse la memoria. De pronto si quieren pueden buscar en YouTube. Eso sí no lo he buscado. Lo buscan en YouTube de pronto explicación de por qué el volumen es este. O sea, en YouTube hay gente que ha hecho videos muy bonitos con programas así de modelado 3D en los que ustedes pueden ver ahí de pronto gráficamente porque el volumen da eso. O sea, como digo, yo para poder explicar eso tendría que meterme con integrales. Y eso pues no es el tema de este curso, ¿no? Entonces la fórmula de volumen es esta. Vamos a ver el volumen general de un tetraedro. Eso va a ser importante. Entonces, piensen lo siguiente. Ustedes tienen, digamos, antes de explicar tetraedro, voy a explicar una figura antes anterior que es importante, que es la idea de prisma. Ustedes saben que un cubo es multiplicar lo que mide, va a ser un cubito acá, más o menos está aquí así. Y ustedes perdonarán si el dibujo queda feo. Es que la verdad no se me da muy bien dibujar. Algo parecido a eso. Es una especie de cubito, ¿no? Entonces, ¿el volumen de un cubo qué es? Recuerden que es lo que mide la base por la altura, por la profundidad. Bueno, ese va a ser el volumen de un cubo en general, o un cubo rectangular, lo que sea. Simplemente que tiene forma de cubo. Entonces va a ser la base por la altura, por la profundidad. Ese es el volumen de un cubo general. Entonces, ustedes lo piensan, ustedes pueden reducir esta fórmula un poquito, porque ustedes ya saben que la base por la altura es lo que mide el área de esta cara, ¿cierto? Entonces, el volumen de un cubo también se puede explicar como, el volumen se puede explicar como lo que mide la base, pero la base pero de este sólido, o sea, la base va a ser ahora una superficie. Entonces, esta superficie la voy a llamar la superficie B. O sea, hagan de cuenta como que esta base es como el piso de mi cubo, lo estoy viendo como desde abajo. Hagan de cuenta que eso es como un edificio. Tengo aquí un edificio, aquí tengo las ventanitas, no sé. Este es el piso del edificio. Entonces, la base del edificio va a ser la misma área definida por esta base y por esta altura. Entonces, el volumen de un cubo en general se puede tratar como lo que mide la base, que esa base va a ser un área,
por cierta altura. O sea, esta va a ser como la altura del edificio. O sea, la altura se convierte en la profundidad. Entonces, la idea es que me entiendan de que el volumen de una figura así en general es lo que mide el área de cierta base por la altura que usted metió acá adicional. Entonces, el volumen de un cubo también se puede explicar así, como lo que mide cierta base, pero esa base ya no va a ser un lado, sino que va a ser una superficie, por cierta profundidad o cierta altura. Entonces, en base a esta idea, uno puede construir el volumen de otras figuras. Por ejemplo, si ustedes tienen un cilindro es una figura como esta. Un cilindro va a ser algo parecido a esto de acá. Parecido a esto un poquito, ahí más o menos se entiende. Un cilindro es como no sé, un ejemplo fácil, como un extintor, digamos. Una figurita como un extintor, sí. Entonces, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Entonces, esto lo que hacen es pensar en esta misma idea. Usted construye una cierta base, esa va a ser una área que usted ya sabe calcular por el tema que expliqué justo antes. Simplemente multiplica esa base por la altura que usted tiene como de profundidad o simplemente de altura. Entonces, usted piensa así. Digamos, la fórmula de cilindro yo no me la sé, pero usted puede pensarla así. Vea. El volumen de ese cilindro va a ser lo que mide cierta base por cierta altura. Entonces, la base de ese cilindro es esta figura de acá, que es un círculo. Ahí se ve como una elipse, como estirado, pues porque está en forma de perspectiva, ¿no? Pero solamente es un círculo. Entonces, el área de un círculo, usted sabe que es pi por radio cuadrado. Entonces, usted le van a dar, para encontrar el volumen de ese cilindro, le van a dar el radio del cilindro, le van a dar esta distancia, es una distancia de r, y le van a dar la altura del cilindro. O sea, cuánto se movió en ese sentido. Eso va a ser una altura h. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen del cilindro? Pues va a ser lo que mide la base del cilindro, que la base es un área, ¿no? Lo que mide la base, que yo te escribo acá que es, por lo que se movió de altura o de profundidad. Entonces, la altura va a ser h. ¿Y acá qué va? Aquí va el área de esta base. La base va a ser esta área, superficie. Entonces, el área de esa base, si el radio de ese círculo mide r, pues es pi por radio cuadrado. Porque el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Antes lo había dicho. Entonces, en resumen, ¿cuál es el volumen de un cilindro? Pues es pi por radio cuadrado por h. Y fíjese que no tuve que aprenderme ninguna fórmula. Simplemente, bueno, la de círculo sí, pues porque hay que pensar en memoria esta así. Pero simplemente yo razono en base a esta idea del cubo. Que tengo una base y multiplico por la altura. ¿Cuánto me muevo? eh, en ese sentido, en la profundidad o en la altura. Entonces, esa es la área, ese es el volumen, perdón, de un volumen, de un cilindro. Lo que mide la base por la altura. Como les digo, yo no me sé esto de memoria. Simplemente entiendo el principio de este de acá. ¿Preguntas? ¿Entendieron por qué el volumen de un cilindro es ese? Dígame, por favor, si no entienden algo para repetir. Esto les va a ayudar muchísimo en el examen, porque hay muchas preguntas de geometría. Como les digo, aprenderse tanta fórmula es complicado. Entonces, en vez de aprenderse la fórmula, apréndase cómo razonar y cómo encontrar la fórmula por usted mismo. Y esta idea sirve para cualquier tipo de figura que a usted se le ocurra, como que usted, o sea, la idea es que usted coge como esta base y usted como que la clona muchas veces, la repite muchas veces hasta llegar hasta acá. Eso de hecho es un sólido, ¿no? La vez pasada yo hablaba que un sólido es la unión de muchas capas, de muchas superficies. Entonces lo que hace con esa superficie y la repite muchas veces. La repite, la repite, la repite hasta que llega hasta acá y le queda pues formado un cilindro. Siempre que usted pueda hacer esto, puede usar esta idea para encontrar el volumen de esa figura. Si usted, por ejemplo, le dieran un cilindro pentagonal, o sea, un cilindro cuya base es un pentágono, pues lo mismo, calcula el área del pentágono, que ya la vimos antes cómo era, y luego lo que hace es calcular, multiplicar por la altura. O sea, por ejemplo, un cilindro pentagonal sería algo como algo así, como una figura parecida a esta. Ahí más o menos se entiende el dibujo, no sé si me entiendan, pero es algo parecido a esto. Eso se llama un cilindro pentagonal. Creo que se llama así. No me acuerdo el nombre ahorita, pero creo que se puede llamar así. Entonces, ¿cuál es el volumen de este cilindro pentagonal? Puedes calcular el área del pentágono de la base y multiplicarlo por la altura h. Ahí salió. Ese es el volumen de un cilindro pentagonal. ¿Listos?
Y ya para acabar esta parte de volumen, entonces voy a explicar ahora cómo calcular los volúmenes de tetraedros. Los tetraedros son figuras parecidas a los cilindros, pero en vez de, por ejemplo, yo aquí tengo un triángulo, por ejemplo, un triángulo por acá, un triángulo como este. Si yo quisiera construir una especie de cubo con este triángulo de acá, lo que yo haría es como copiar este triángulo y subirlo por acá arriba, ¿no? Y me va a quedar una figura parecida a esto. O sea, me va a quedar un prisma triangular. Entonces lo que hice fue copiar el triángulo muchas veces. Esta base la repito muchas veces. Llego hasta acá. Entonces el volumen de esta figura, recuerden que es lo que mide la base, que la base es un triángulo. Entonces es base por altura sobre 2, la del triángulo. Y multiplicamos esto por la altura de nuevo la L. Entonces multiplica esto por la altura del, del sólido. Entonces esta va a ser el volumen de un cilindro triangular, como este. Pero, digamos, cuando no pasa esto o sea, recuerden, es una figura que tiene forma de cilindro, en el sentido de que el triángulo se repite muchas veces hasta llegar hasta acá. Pero a veces va a pasar otra cosa que es la siguiente. Usted puede pasar acá, empezar con esta base, pero en vez de en vez de repetir esto muchas veces, lo que va a hacer es llegar a un punto. Usted con un punto por acá arriba, y eso lo que hace es unir los vértices de la figura de abajo con ese punto de arriba. Deme un segundo, voy a hacer un dibujo mejor, que esto no me va a servir. Voy a coger un triángulo como este. Entonces yo lo que hago es coger este triángulo de acá, voy a estirar un poquito hacia acá, y cojo por acá arriba un punto que está justo encima de la figura. Entonces lo que hago es unir todos estos vértices, los uno con este punto de acá arriba, y esto lo que me forma es una pirámide. En general se llaman eso los tetraederos, se llaman estas figuras. Entonces el tetraedro va a tener el mismo principio de antes, o sea, el volumen del tetraedro va a ser la base, lo que mide la base, que en este caso un triángulo, pues sería base por altura sobre 2. Voy a llamarla simplemente la base B grande. Por la altura va a ser por la distancia desde acá hasta acá arriba. No sé, es que esto es un poquito complicado de dibujar, pero esta va a ser la altura, esa figura que puse ahí, esta va a ser una altura h. Entonces, el volumen de este tetraedro pues va a ser lo que mide la base por la altura, pero cuando es un tetraedro como este, o sea, cuando llegamos a un punto, lo que te voy a hacer es hacer esto mismo, pero dividir todo después entre 3. O sea, siempre va a ser así, siempre. Siempre que usted llega a un punto, o sea, siempre que usted parta de una figura cualquiera y llega a un punto acá arriba, siempre lo que tiene que hacer, lo mismo de antes, pero al final divide entre 3. Ese va a ser el volumen de cualquier tetraedro. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un cono, por ejemplo. Un cono es un tetraedro, pero que tiene base circular. Un cono es como un gorrito de cumpleaños, ¿no? Tiene acá esta figura, un círculo. Pero en vez de repetirlo muchas veces, o sea, para llegar desde acá hasta acá arriba como antes, lo que hago es coger esa base y llegar a un punto. Llego a un punto, ese punto me define esta figura, eso es un cono. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen de un cono? Le repito, yo esto no me lo sé de memoria, no me lo sé, pero sí sé cómo sacar la fórmula. Esto lo que hace es coger el área de la base, que es un círculo. El área de la base, pues recuerden que si este lado mide R y la altura del cono es H, la altura de este cono es H, entonces ¿cuánto vale el volumen de un cono? Pues el volumen de un cono va a ser lo que mide la base esta de acá abajo, que es pi por radio cuadrado, porque acuérdense que el área de un círculo es pi por radio cuadrado, por la altura. Pero debo dividir entre 3. ¿Por qué divido entre 3? Porque llega a un punto. Siempre que llega a un punto, debo dividir entre 3 al final la fórmula. Entonces esta es la fórmula del volumen de un cono. No hay que saberse de memoria. Si usted se la sabe de memoria, mejor, pero no es necesario. Yo no me la sé, pero la puedo encontrar fácil usando este principio. Que usted coge la base, lo que mide el área de la base, la altura, la multiplica, y luego, como usted sabe que llegó a un punto, pues divide entre 3. Entonces usted así puede encontrar el área, el volumen de cualquier pirámide, por ejemplo. Por ejemplo, aquí es lo que está explicado acá. El volumen de esta pirámide que tiene base cuadrangular es un tercio de lo que mide la base es este cuadrado por la altura de la pirámide. Igual que este tetraedro. El volumen de este tetraedro, que tiene base triangular, es un tercio de lo que mide la base, que es un triángulo, por la altura. Chicos, pregunta de esto. Aquí ya acabamos la presentación de geometría. Pregunta de esto. Esto se pregunta mucho en el examen.
Entonces el principio hay que entenderlo. ¿Dudas de cómo encontrar esas fórmulas? Bueno, digo, si alguno de ustedes quiere aprender las fórmulas de memoria, pues bueno, bien pueda. Si quiere, tómese una tarde para empezar a mirar todas las fórmulas de volúmenes y áreas que usted quiera. Si quiere, está bueno repasarlo de memoria, pero se puede usar este principio para encontrar los volúmenes y áreas. Alguien me dice, pirámide y tetraedro tienen la misma fórmula. Y otra pregunta parecida, la fórmula de pirámide es igual a la de tetraedro. No es que sea igual, sino que es que, o sea, es igual de principio. O sea, aquí se ve igual, pero es porque está basado en el principio de esta base, pero la base no es igual. Fíjense, la base de esta pirámide es un cuadrado. En cambio, la base de este tetraedro es un triángulo. Entonces, no es que la fórmula sea igual, no, sino que está basada en el mismo principio. La base de una pirámide, pues va a ser lo que mide la base, que digamos que si este cuadrado tiene el lado L, entonces el área de esta pirámide va a ser lo que mide el área del cuadrado, que es lado del cuadrado, y eso lo multiplico por la altura. Pero como llega a un punto, entonces debo dividir eso entre 3. Esta va a ser la fórmula del volumen de una pirámide, con base cuadrangular. Si la pirámide tiene base triangular, son tetraedro, perdón, entonces va a ser lo que mide el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura. Digamos que esta base se llama B y la altura se llama L. Entonces va a ser base por altura sobre 2. Esto multiplicado, aquí no se ve bien. Esto multiplicado por la altura y luego todo lo dividido entre 3. Esa va a ser el volumen de un tetraedro. Alguien me dice, pero una pirámide puede clasificarse como tetraedro. Yo creo que sí, es que tengo una confusión con los nombres. Yo le llamo a esos tetraedros. Yo nuevamente repito que los nombres no son tan importantes. O sea, hay que entender la idea de la figura. Es una figura que llega a un punto. Yo recuerdo que eso se llama tetraedros en general, pero no sé si es correcto. O sea, ahí sí me tienen que corregir ustedes si alguno sabe o busque en internet, ¿no? Si se llama tetraedro o no. Simplemente tiene esa idea que es como una figura que llega a un punto y que tiene una base cualquiera, sea base triangular, sea base circular. Si es circular, recuerden que se llama cono, ¿no? Si tiene base cuadrangular, pues aquí le llaman pirámide. Si tiene base un pentágono, pues se llamará de pronto pirámide pentagonal. ¿Listo? Pero lo que quiero entender es el principio, cómo encontré esos volúmenes. ¿El principio es claro? ¿Dudas de esto, muchachos? Listo. Entonces, por favor, esto no se les olvide porque esta es la base para entender fórmulas pues, de volúmenes y demás, que dice que a muchos se les complica en el momento de hacer examen de la nacional. Bueno, te voy a acabar de presentar acá. Me pasé un poco más del tiempo, pero igual geometría, ustedes saben que es bastante importante. Entonces no me parece mal que me pase un poquito el tiempo. Entonces, démonos un segundo, vamos a empezar ahora con álgebra. Ya con esto acabamos geometría. Si hay preguntas, si alguno tiene una pregunta específica de geometría, igual me puede decir de una vez. Aprovechen para preguntar antes de empezar con álgebra. Aquí me pregunta, el paralelepípedo sigue el mismo análisis, ¿verdad? Sí, 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 exactamente el mismo análisis. Un paralelepípedo es como un paralelogramo, pero en 3 dimensiones, en forma de sólido. Sí, tú puedes seguir exactamente la misma idea. Coges lo que mide la base. Si paralelepípedo tiene base cuadrangular, pues es el área del cuadrado multiplicada por la altura. Ese sería el volumen de un paralelepípedo. O sea, al principio sirve para cualquier figura. Aprovechen para preguntar si tienen alguna otra duda. Si no quedó claro, me dicen y intento hacer un dibujo, también puede ser. Denme un segundo y ya empiezo con algo. Ven, un minutico, ya empiezo. Qué pena con ustedes. Ya empiezo. Listo, chicos. Ahora sí empezamos con álgebra. Estaba pidiéndome algo de tomar, que tengo la garganta un poco seca. Te voy a empezar con álgebra ahora sí. Para álgebra no tengo presentación.
Tengo algunas por ahí, pero no me convencen mucho. Yo uso una, pero la uso para pre-IFES, pero no me gusta mucho esa diapositiva. Entonces voy a hacerlo escribiendo en la pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué es álgebra. Vamos a ver hoy lo más que podamos como de polinomios, entendiendo polinomios. Y la siguiente clase continúo con álgebra viendo ecuaciones. Una gran parte le vamos a dedicar el tiempo a ecuaciones porque es algo muy importante. Entonces, voy a ir bastante rápido porque álgebra es muy extenso y voy a resumir lo más que pueda la información de álgebra. Bueno, antes me pregunta una persona, no me quedó claro el tetraedro, entendí la fórmula como B por L por H sobre 2 tercios. Es que mira, esa fórmula es una fórmula general, la que estaba ahí. Voy a escribirlo acá igualmente. Antes de empezar con álgebra, les respondo a esta persona. Es que mira, la idea es que tú entiendas que un tetraedro, según la diapositiva, será una figura como esta. Esto es un tetraedro, más o menos una figura parecida a esta. A mí me quedó torcido, pero algo parecido a eso. La idea es que entiendas de que sea tetraedro, sea la figura que sea, el volumen siempre va a ser, eso me quedó torcido, pero ustedes me entienden ahí, esto es la altura h. El volumen siempre va a ser, siempre, lo que mide la base, esta base grande, que llamamos B grande, las diapositivas también le llamaban así, B grande, lo que mide esa base grande por la altura. Pero como la figura llega a un punto, llega acá a un puntico, entonces debo dividir entre 3. Eso es lo que tienes que aprender de tu memoria. Como te digo, no te pongas a pensar, o sea, a ti y a todos los demás, o sea, no se pongan a aprender cada fórmula de memoria, o sea, que si se trajeron, entonces esta, si es pirámide, entonces esta, si sí, no, no, o sea, entiendas el principio, lo que quiero que entiendas es el principio. Porque las fórmulas están ahí en internet. Si usted quiere, busque la fórmula en internet, ahí va a estar. Pero a mí me sirve es que usted entienda cómo encontrarlas sin necesidad de acordarse de memoria. Entonces, o sea, mi consejo es que no te pongas a aprender la fórmula de memoria como la escribiste ahí, o sea, eso seguramente el día de examen se te va a olvidar, eso que tú estás escribiendo ahí. Pero esto no, eso es un principio elemental. ¿Qué entiendes? Que el área de esta figura es lo que mide la base, que es una área por la altura sobre 3. Entonces, digamos, lo que cambia es cuánto mide la base. La base en este caso, como es un triángulo, digamos, el triángulo tiene base B pequeña y la altura de este triángulo es L. Entonces, eso es lo que yo escribí. Pues que la fórmula se va a convertir, simplemente reemplazas aquí en B grande, pues esto, el área del triángulo. Que en este caso va a ser, pues, base del triángulo por la altura del triángulo, que la llamé L, sobre 2. Simplemente reemplazas. Entonces va a quedar igual a B por L sobre 2 por H sobre todo eso sobre 3. Ya después si quieres puedes simplificarla. Puedes aquí aplicar cosas de fraccionarios, puedes hacer uno acá debajo, multiplicas de frente. Entonces queda B por L por H sobre 2 por 1 que es 2 sobre 3. Pones aquí un 1 debajo y aplicas ley de la oreja, multiplicas este por este. O sea, si quieres simplificarla, pues haces todo esto. Entonces te queda 1 por todo esto, pues queda igual. B por L por H y 2 por 3 es 6. O sea que esta va a ser la fórmula de, de un tetraedro, se llamaba esto. ¿Sí? Pero como te digo, o sea, todo esto de acá es secundario. Lo importante que quiero que ustedes entiendan es esto realmente. Esta es la clave, entender por qué el volumen de una figura como esta tiene esta fórmula. Si llega a un punto, ¿no? Si no llega a un punto, entonces el dividido 3 lo quitas. La idea. Listo, manera que has entendido, muy bien. O sea, yo quiero que entiendan es la fórmula cómo se saca, ¿no? O sea, no se pongan a sacar esto, o sea, no se pongan a pensar la fórmula de memoria. O sea, no es que ustedes digan, ah, siempre que vea esto, la fórmula es esta. Pues si quiere hágalo, pero seguramente el día de examen se le va a olvidar. O sea, no le va a servir. Y como les digo, yo esto no me lo sé de memoria. Para mí parece inútil aprender eso de memoria. Para eso está el principio elemental. Eso, pero pues cada quien si quiere puede aprender la memoria. Bueno, vamos a empezar así con álgebra, muchachos. Geometría, igual como les digo, me parece importante aclarar dudas, que geometría sale mucho, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a ver en álgebra, siempre me gusta empezar explicando esta idea. El álgebra, para empezar, es simplemente coger aritmética y generalizarla. Eso va a ser álgebra. Generalizar la aritmética. Entonces, ¿qué es la aritmética? La aritmética es todo el conjunto de reglas que usted sabe de números. Usted sabe, por ejemplo, que cuando usted suma A más B, entonces esto es igual que B más A, por ejemplo. Es una regla que usted sabe de números. Usted sabe que sumar los números en este orden da igual que cambiar el orden así. O si usted sabe, por ejemplo, que A
por B más C, es un producto. Entonces usted puede usar propiedad distributiva. Te queda AB más AC. Es una propiedad de los números. O sea, es una propiedad de números. Una propiedad que hace rato ya repasé en clase. Eh, pero lo que uno hace en álgebra simplemente es coger esas propiedades de los números y generalizarlas. ¿Qué es generalizar? Generalizar es que usted ya no va a usar números, sino que usted lo que va a hacer ahora es usar variables. Cuando usted usa una variable, se llama generalizar. Porque una variable, digamos, primero que todo entiendan que álgebra va a hacer esto, ¿no? Como usar esas propiedades, pero ya no con números, sino con cosas más generales, más abstractas. Entonces, eso va a ser álgebra. Y el álgebra se basa en las variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable va a ser cierto objeto matemático, por lo general se usan letras, pero usted si quiere puede usar muñequitos. Este va a ser un muñequito, que va a ser una variable. Y ese muñequito, ese dibujo, ese mamarracho, va a representar un número cualquiera. Entonces, a mí me gusta explicar que una variable es un mamarracho, un muñeco, un dibujo, que lo que hace es representar un número cualquiera. Y ese número está disfrazado, o sea, se disfrazó de este muñeco. Entonces, no sé qué número es, puede ser cualquier número. Por lo general, uno en vez de usar muñequitos, usa letras. Entonces, uno por lo general usa la X. Entonces, la X va a representar, o sea, es una letra que representa un número que no sabemos quién es. Piénsenlo como que es un número que está disfrazado de X. O sea, se puso un disfraz. Entonces, no sabemos quién es. Entonces, lo que uno hace es usar las reglas que uno ve una aritmética, pero usándolas en un número cualquiera. Y eso va a ser álgebra. Literalmente, eso es álgebra. Usar la aritmética, pero generalizada. Y está basada pues, en el principio de la variable. Una variable simplemente va a ser un número que está disfrazado. Entonces no sabemos quién es. Entonces toca trabajar con él como una incógnita. Una incógnita simplemente es un número que no sabemos cuánto vale. No sabemos porque tiene un disfraz encima. A veces, por ejemplo, cuando uno hace ecuaciones, el objetivo es quitarle el disfraz a ese número. Pero no siempre el objetivo va a ser quitar el disfraz al número. El objetivo a veces va a ser simplemente trabajar con el número eh, y hacer operaciones con él. A veces el objetivo va a ser simplificar una expresión que tiene números disfrazados, por ejemplo. Entonces, depende del contexto, el objetivo con el número cualquiera X va a ser distinto. Entonces, como les digo, la base del álgebra es la variable X, una variable en general. Pero cuando uno empieza ya a hablar de álgebra como tal, uno lo que hace es trabajar con una estructura básica que se llama la estructura de monomio. ¿Qué es un monomio? Es importante esto que voy a decir acá. Aquí empezamos ya a empezar a ver álgebra. Es un monomio, muchachos, va a ser cualquier objeto matemático, cualquier bicho, cualquier mamarracho que tiene esta forma. A, X a la N. Donde esta X de acá se va a llamar la incógnita o la variable. O también a veces se llama la parte literal. Entonces, este va a ser el número que no conozco cuánto vale. Eso se va a llamar la incógnita. La incógnita. Se va a hacer la incógnita. Este de acá lo escribo como A, pero esto va a ser un número que ustedes van a dar. O que si no les van a dar, usted está por hecho que es uno. Entonces, esto va a ser un número. Este número se llama el coeficiente del monomio. Esos nombres, por favor, anótenlos si no se lo saben, porque esos nombres todo el tiempo los voy a usar. Yo quiero que se sepa yo de qué estoy hablando, ¿no? No creo que yo hable de coeficiente y usted esté perdido, ¿qué es esa vaina? No. Estoy explicando ahorita qué es un coeficiente. Es un número que acompaña a la X y además está multiplicando. Aquí no se dice, pero siempre que no haya nada es porque está multiplicando. Entonces este coeficiente multiplica esta incógnita de acá. Y este número sí es dado, o sea, este número se sabe cuánto vale. Y este n de acá arriba va a ser un número que está elevando a la X, va a ser un exponente. Entonces se llama el exponente del monomio. A veces también se llama el grado del monomio. Entonces, este bicho de acá, este mamarracho de acá, va a ser la piedra base de toda la álgebra, los monomios. ¿Listo? Entonces, hay que aprenderse que esos coeficientes, eso es la incógnita, o también llamado literal a veces, llaman la parte literal, o la variable también. Y esa es la parte llamada exponente, o el grado del monomio. ¿Listo? Entonces, uno con estas cosas construye algo que se llaman polinomios. Entonces, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una suma o resta de monomios. ¿Listo? Pero antes de ver el polinomio, voy a explicar las reglas básicas con las que ustedes pueden sumar, restar, multiplicar y dividir esas cosas llamadas monomios. O sea, ustedes ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir números. Se supone que ustedes ya saben. Entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo trabajar esas operaciones, pero con monomios, con esa estructura básica de álgebra. Entonces, por ejemplo, si usted le da una X, primero que todo tiene que identificar si es un monomio
y pues cuál es cada parte de ese monomio. Aquí una cosa que olvidé decir, importante, qué pena me pasó esto, es que ese número A va a ser un número real cualquiera. O sea, es un número que usted quiera, un número cualquiera real. O sea, un número que a usted se le ocurra, decimal, fraccionario, lo que usted quiera, es un número real cualquiera. Con ese que ya hemos hablado de esto antes. Y el n, por lo general, no siempre, pero por lo general, el n va a ser un número natural. ¿Listos? O sea, también podría ser un número negativo, pero ahí se trabaja un poco distinto. Pero en general, el exponente va a ser un número natural. Y la x, pues, es una variable, o sea, es un número cualquiera, pero no sabemos cuánto va. Es importante esto va a tener algunas repercusiones más adelante. Entonces, recuerden, el a es un número real cualquiera, así, ahí no importa qué número se ponga. Puede ser pi, si quiere, lo que usted quiera, es un número cualquiera. Pero el n, sí, por lo general, va a ser un número natural, o sea, va a ser un número eh, que sirve para contar, o sea, 0, 1, 2, 3, 4 y demás. Por lo general no puede ser negativo, o tampoco puede ser fraccionario, el exponente. Entonces, usted le dan, por ejemplo, esta x, le dan la letra x, y usted le dicen, ¿será que es un monomio? Pues para que sea monomio tiene que cumplir la forma de monomio, ¿no? O sea, tiene que cumplir que tiene coeficiente, que tiene variable, que tiene exponente. Claramente tiene variable, ¿no? Usted dice, pero no tiene coeficiente, porque acá no hay nada. Pues realmente sí hay algo, y es que acá hay un 1. Y eso viene del hecho de que uno multiplicado por lo que sea da lo mismo. O sea que usted puede acá si quiere poner 1 y no afecta en nada a la expresión. O sea que esto, aunque parecía que no tenía coeficiente, sí tenía coeficiente, y era 1. Igual, usted piensa, ¿será que tiene exponente? Sí tiene exponente, solamente que no está escrito, pero es 1 también. Porque cualquier número elevado a la 1 vuelve a dar 1. Perdón, vuelve a dar el mismo número. Son propiedades de los exponentes que ya me había referido a ellas antes. Entonces esto al principio, aunque no parecía monomio, sí lo era. Solamente que tiene uno acá metido escondido, acá también uno acá arriba elevado escondido. Entonces no lo olviden, siempre cualquier variable tiene un 1 a la izquierda multiplicándole y un 1 arriba exponenciándole. Siempre. Aunque no se diga, siempre está ahí. Eso por favor no lo olviden. Entonces, esto sí es un monomio, que tiene coeficiente 1 y exponente 1. Si ustedes dan, por ejemplo, esto de acá, ¿es un monomio? Pues sí, evidentemente sí, pues porque tiene coeficiente 2 y exponente 3, ¿cierto? Aquí viene algo que ya es un poco más chocante, para muchos de pronto nunca lo han visto, pero por ejemplo, esta cosa de acá, el 7, el número 7, también es un monomio. Aquí, digamos, empieza a chocar un poco porque eh, o sea, todo lo que ustedes han trabajado antes de álgebra, lo que ustedes ven en primaria, eh, ya eran monomios. O sea, los números también son monomios. O sea, que usted toda la vida, hasta que llegó a octavo, que ya empezó a ver álgebra, antes de octavo, usted ya estaba aprendiendo a sumar y restar monomios, o multiplicar o dividir monomios. Solamente que este monomio tiene la variable escondida. ¿Cómo la tiene escondida? Pues fíjese que este 7 tiene acá una x, pero que está elevado a la 0. ¿Y yo cómo sé que está elevado a la 0? Pues porque acuérdese que todo número elevado a la 0, esto lo repasé en la clase de potenciación, siempre da 1. Todo número excepto cuando x vale 0, pero en general, si x no es 0, pues esto siempre está elevado a la 0, siempre da 1. Cualquier número elevado a la 0 siempre da 1. Y 7 por 1 pues es 7. O sea que eso que puse acá, además, este coso de acá, pues no afecta en nada al 7. Sigue siendo 7. Pues porque esto es 1. Esto vale 1. Y 7 por 1 pues es 7. Entonces, todo número siempre va a ser un monomio que tiene variable x exponente 0. Pues pareciera que no, pero sí es un monomio también. ¿Será que, por ejemplo, menos 2 tercios es un monomio? Pues también, pues porque tiene coeficiente menos 2 tercios, variable x exponente 0. ¿Será que también esto es un monomio? Todo el número va a ser un monomio, todo. ¿Será que, por ejemplo, eso es un monomio? Pues también, solamente que tiene coeficiente 1. ¿Listo? Preguntas de esto, muchachos, claro la idea de que es un monomio. Creo que esto queda bien claro, porque mucha gente subestima este tema y aquí empiezan a haber problemas ya en el momento de hacer álgebra. Preguntas de esto, claro. Entonces supongo que no hay preguntas. Entonces, esta es la estructura básica de monomio. Hay que analizarla, entenderla, que es entender también los nombres, coeficiente, variable y exponente. Entonces, vamos a ver ahora usted cómo suma, resta, multiplica y divide monomios. Entonces, simplemente es que usted aplica las propiedades de la aritmética, solamente que ahora, pues el x va a ser un número cualquiera. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, quisiera sumar 2x,
Si quiere sumarle, por ejemplo, 4x a la 2, por ejemplo. Si quiere sumar esto. Entonces, usted intenta sumar los dos monomios. Pero ¿qué pasa? Que esta suma no se puede hacer. No se va a poder hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque para que dos monomios se puedan sumar, va a haber una propiedad importantísima. Y es que los monomios para poder sumarse o restarse, pilas, solamente para sumar o restarse, lo voy a escribir de hecho acá porque parece esto importante. Lo voy a escribir acá para recordarlo. Si usted quiere sumar o restar dos monomios, para sumar o restar monomios, dos o más, si usted quiere, se debe verificar antes que los monomios son semejantes. ¿Y qué quiere decir que sea semejante? Semejantes va a significar que ambos tienen la misma variable, o sea, esto lo cumple, pero también el mismo exponente. Y fíjense que esto no lo cumple, porque ese tiene exponente 1, ese tiene exponente 2. Pues para usted poder sumar o restar monomios, tiene que antes verificar que son semejantes. ¿Semejante qué es? Que tienen igual variable o igual variables, porque a veces va a pasar que un monomio tiene más de una variable, también puede pasar. No tiene igual variables y cada variable tiene igual exponente. Esto viene del hecho de que usted está sumando, digamos, eh, o usted puede sumar cosas, tiene que sumar la misma cosa. O sea, por ejemplo, usted piense que estos son manzanas. Usted tiene acá dos manzanas. Y x a la 2 pues ya no es manzana. Sería como manzana al cuadrado, ¿no? Entonces es otra cosa distinta. Digamos que x a la 2 representa naranjas. Esto es una naranja. Entonces, usted no puede sumar manzanas como naranjas. Tiene que sumar el mismo tipo de objeto. O restar también. Usted no puede sumar o restar objetos distintos. Tienen que tener la misma variable y el mismo exponente. Es como si acá yo tuviera, por ejemplo, también una y. Por ejemplo, haga de cuenta que eso es una y. Yo no puedo sumar 2x más 4y. No se puede hacer. Porque no son semejantes. No estoy hablando de la misma cosa. Esto es dos manzanas sumado cuatro peras, digamos. Usted no puede sumar dos manzanas con cuatro peras. Tiene que ser el mismo tipo de objeto. Recuerde que esta X va a representar un número cualquiera, pero en general esa X es un objeto cualquiera, un objeto matemático cualquiera, que por lo general son números. Entonces, importante recordar eso, que es semejante. Semejante que, repito, que tiene igual variable, igual exponente. No lo olviden, por favor. Entonces, cuando usted ya tiene como tal los monomios semejantes, por ejemplo, digamos que este es 4x, entonces aquí se puede sumar, ¿no? Porque son semejantes. ¿Y yo cómo sumo monomios semejantes? Simplemente lo que debo hacer es sumar los coeficientes y dejar la misma variable. Entonces sumo 2 más 4, o sea, ustedes suman los números, como toda la vida han sumado números, esto da 6, y deja la misma variable x. La x se deja quieta. O sea, yo sumé 2 manzanas con 4 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo? Pues 6 manzanas. ¿Listo? O si usted, por ejemplo, va a sumar un medio de x a la 3 más 2x a la 3 y esto menos x a la 3, por ejemplo. Entonces, quiere hacer esa operación de otros monomios. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues, primero que todo, verifica que son semejantes. Lo son, ¿cierto? X a la 3, x a la 3, x a la 3. Entonces, son semejantes. Lo que tiene que hacer es solamente enfocarse en los coeficientes de cada monomio. Entonces, usted debe sumar acá un medio, sumarlo con 2 y acá restarle 1. No olvide, acá hay un 1. Entonces, usted le resta 1. Entonces, lo que tiene que hacer acá es sumar un medio más 2. Entonces, ¿se acuerda usted cómo sumar fraccionarios? Le pone un 1 debajo al 2 y suma. Carita feliz. 1 por 1, 1. 2 por 2, 4. Suma y divide entre 2, porque es por 1 es 2. 1 más 4 es 5, entonces queda 5 medios. Y a ese número, a este número de acá, luego le resta 1. Usted resta 5 medios, le resta 1. Pone 1 debajo y aplica cajita feliz. 5 por 1 es 5, menos 2 por 1 2, sobre 2 por 1 2 también. Entonces queda 5 menos 2, que es 3. Entonces queda acá 3 medios. Quiere decir que esta suma o resta de monomios, pues va a dar 3 medios. Y recuerde, deja la misma variable, la variable no cambia. La variable sigue siendo x a la 3. Así es como usted suma o resta monomios. Simplemente se enfoca en el coeficiente. ¿Listo? Y para multiplicar monomios, ya la cosa cambia. O también para dividir. Simplemente es que usted aplique propiedades de la potenciación. Eso va a ser multiplicar monomios. Por ejemplo, usted quiere multiplicar menos x a la 2. Quiere multiplicarlo, por ejemplo, con el monomio 3x a la 7. Por ejemplo. Fíjense que estos dos no son semejantes. Pero en multiplicación da igual. No importa que no sean semejantes. Bueno, vamos a meter aquí también una y, por ejemplo. Es un monomio con dos variables. Simplemente es que tiene una variable de más. ¿Cómo multiplico esto? Yo lo que debo hacer es multiplicar
cada coeficiente entre sí, cada variable entre sí. Lo que debo hacer. Entonces multiplico cada coeficiente. Acá recuerden que hay un 1, entonces va a quedar menos 1. Menos 1 por 3 es menos 3. Luego multiplico cada variable. Multiplico x a la 2 por x a la 7. Entonces, ¿cuánto da x a la 2 por x a la 7? ¿Cuánto da esta multiplicación? O sea que hay que recordar que cuando yo multiplico dos bases iguales, porque fíjense que estas dos potencias tienen base igual a x, ambas tienen base x, base x, base x. Entonces, ¿qué se hace? Se deja la misma base y se suman los exponentes. O sea que esto va a dar 2 más 7, acá arriba, que es 9. Entonces, cuando yo multiplico x a la 2 por x a la 7, pues aplico la propiedad de las potencias que me dice que debo sumar los exponentes cuando tengo igual base. Entonces esto me va a quedar x a la 9. Y esta y, como no tiene nadie con quien multiplicarse, pues se deja igual. Si acá, por ejemplo, hubiera habido otro y, pues queda ya la 2. Porque es sumar 1 más 1, los exponentes de 1 más 1. Que era quedado ya la 2. Como no hay nada, simplemente queda la y solita. O sea, que se queda ahí multiplicando, digamos. Sigue ahí multiplicando. Esperando a que alguien llegue a multiplicarse con ella. Claro, hay muchachos, ¿dudas? Listo. Ahora vamos a ver cómo dividir monomios. Para dividir monomios, o sea, fíjense que aquí para multiplicar polinomios, monomios, perdón, lo que hice fue usar esta propiedad, que a la n por a la m es igual a la n más m. Esta es la propiedad que usa acá. Entonces, esta es la propiedad clave que hay que recordar para multiplicar monomios. Para dividir monomios, lo que tengo que hacer es aplicar esa propiedad. Que me dice, esto ya lo hemos repasado antes, espero que se acuerden de esto. Que al dividir ustedes monomios, sino bases iguales, se deja la misma base y lo que se hace es que se resta el exponente de arriba con el exponente de abajo. Esta es la propiedad de potenciación que voy a usar para dividir monomios. Entonces, por ejemplo, usted quiere dividir 4x a la 7, quiere dividirlo entre menos 2x a la 3. Entonces, ¿usted cómo hace esta división? Pues aquí recuerde que da igual que no sea semejante, no importa. Lo que importa es que usted usa la propiedad esta de acá. Entonces, usted lo que hace es divide cada coeficiente entre sí y cada variable entre sí. Entonces, divide 4 entre menos 2. 4 dividido menos 2, recuerde que usted lo que hace es aplicar de signos. Divide los números, 4 entre 2 da 2, y luego multiplica los signos. Más por menos es menos. Entonces queda menos 2. En la parte de coeficientes queda menos 2. Y luego lo que hace es dividir estas dos potencias. Recordando que la división de bases iguales se restan los exponentes. Entonces va a quedar menos 2 por x a la 7 menos 3. Que se resta el exponente de arriba con el exponente de abajo. Es una propiedad de la potenciación. Entonces esto va a quedar como menos 2 por x a la 7 menos 3, que es 4. O sea que esta división da menos 2x a la 4. ¿Listo? ¿Cómo van ahí, muchachos? ¿Bien? ¿Preguntas? Hay un ejemplo aquí que es importante mencionar, que es cuando ustedes tienen notación científica. Eso aparece en el examen. Usted puede considerar la notación científica como una forma de escribir monomios, solamente que en vez de variable x tienes un 10. Por ejemplo, cuando usted tiene notación científica como, por ejemplo, 2 por 10 a la 7, por ejemplo. Bueno, el 7 lo usaba mucho, somos 10. Tiene 2 por 10 a la 10. Y usted quiere, por ejemplo, esto, por ejemplo, hay puntos así que vamos a hacer después cuando hagamos ejercicios de examen internacional. Usted quiere dividir esto, por ejemplo, entre, no sé, entre 8 por 10 a la 5, por ejemplo. Entonces, ¿usted cómo hace esta división? Pues trabaja igual que un monomio. Simplemente que considera como que su variable es como el 10. Hace de cuenta que es 10. Entonces, lo que usted hace es divide cada coeficiente entre sí. Fíjese que ese sería como el coeficiente. Entonces, divide 2 entre 8. 2 entre 8 significa como un cuarto. Simplificado 2 octavos es un cuarto. La persona que me preguntó que repita la anterior, ya la repito. Déjame acabo este ejemplo. Igual con este ejemplo también puedes entender lo mismo. Solamente que en vez de x tengo 10. Lo mismo. Entonces tú divides 2 entre 8 da un cuarto. O simplemente también puedes hacer la simplificación. Un cuarto es 0.25. Divides 2 octavos es 0.25. Y te queda la base de arriba. Le restas el exponente de arriba, le restas el de abajo. Entonces esto va a quedar 0.25 por 10 a la 10 menos 5, que es 5. Por eso es que esta división da esto de acá. O sea, ustedes pueden, eso que estamos aprendiendo de álgebra, aplicarlo a otros conceptos, por ejemplo, en notación científica. Solamente que en vez de x, pues tiene 10. Aquí en el anterior, repito para la persona que me preguntó, supongo que te refieres a esta, ¿no?
Aquí simplemente lo que haces es dividir cada coeficiente entre sí y cada variable entre sí. Entonces divides 4 entre menos 2. Eso da menos 2. Si no entienden algo de esto, pues me dicen qué parte no entendieron. 4 dividido menos 2 da menos 2. Y lo que hago aquí para dividir x a la 7 entre x a la 3 es restar los exponentes. ¿Por qué lo resto? Porque es una propiedad de la potenciación que ya había repasado antes. Una pregunta rápida, alguien me preguntó, ¿la notación científica solamente es con 10? Sí, solamente es con 10. Entonces científica, digamos, hace parte un poco de la parte más de ciencias, eso se ve más en ciencias, en química y física. Por eso no me meto mucho con eso acá. Más que en la parte de matemáticas no aparece tanto, aparece más en física y demás. Pero sí, siempre es por 10, siempre tiene base 10. Y es por el hecho de que el 10 tiene propiedades bastante útiles. Por ejemplo, cuando ustedes multiplican por 10 a la algo, simplemente deben, por ejemplo acá, simplemente deben correr la coma a la derecha cuantas veces diga el exponente, o a la izquierda si es negativo. Ahorita no me quiero poner a explicar notación científica, es un tema aparte, pero que sepan que siempre es base 10 porque la base 10 tiene propiedades bastante útiles, que no tienen otras bases. Simplemente estoy explicando un ejemplo que ustedes pueden aplicar a álgebra a cosas, por ejemplo, como estas. Lo mismo, solamente que ustedes, o sea, recuerden que el álgebra lo que hace es generalizar la aritmética. O sea, el álgebra trabaja de forma muy generalizada, trabaja con variables arbitrarias, el número que usted quiera. Lo que usted hace es, esa variable, en vez de considerarla como un número, la considera como un número específico. O sea, como que haga de cuenta que usted a la X le quitó el disfraz y era 10. Entonces, pues, todo va a funcionar igual. Porque antes trabajábamos con el número disfrazado. Si usted le quita el disfraz al número, pues va a seguir funcionando todo igual. ¿Listo? Entonces, con esto sería como el repaso de cómo trabajar con monomios. Y ahora viene el repaso con polinomios. Entonces, ¿un polinomio qué es? Un polinomio va a ser una suma o resta de monomios cualesquiera. Eso va a ser un polinomio, una suma o resta de monomios. Entonces, por ejemplo, si usted tiene... eh, bueno, una cosa importante es que si polinomio tiene dos términos, se llama binomio. Si tiene tres términos, se llama trinomio. Simplemente son nombres que uno le da a esos objetos. Pero en general, un polinomio es cualquier suma o resta de monomios. Entonces, por ejemplo, si usted le dan el siguiente polinomio, 7x a la 2 menos 4x a la 5. Eso, por ejemplo, sería un binomio, ¿no? Un binomio porque tiene dos monomios. Y esto de acá no se puede simplificar más. Entonces simplemente se deja así. Y eso sería un polinomio. Una resta de dos monomios o más. Puede ser, puedo acá meter otro monomio más, puedo meter uno. Eso también es un monomio, ¿no? Entonces sería un polinomio. Entonces lo que uno repasa con polinomios es cómo sumarlos, cómo restarlos, cómo multiplicarlos, cómo dividirlos. Y luego uno ve algo que se llama productos notables, que es algunos productos de polinomios que tienen fórmulas bastante especiales, bastante útiles de recordar. Y luego uno ve factorización. ¿Qué factorización? Simplemente es coger un polinomio que está multiplicado y escribirlo en forma de factores. Eso hace factorizar. Entonces voy a avanzar lo más rápido que pueda para esta clase y la siguiente acabar esta parte y luego empezar ecuaciones. Entonces fíjense como por ejemplo este de acá está como muy largo, este polinomio, entonces lo voy a dejar acá aparte. Voy a hacer un ejemplo con algo más chiquito. Por ejemplo, si ustedes quieren multiplicar, empecemos antes que nada con suma y resta, que van a ver que igual es muy sencillo suma y resta. Si quiere, por ejemplo, sumar el polinomio 2x más 1, sumarle el polinomio 3x menos y, por ejemplo. Ustedes le dicen que tiene que sumar esos dos polinomios. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Para sumar y restar polinomios, si acá hubiera menos, la idea va a ser muy similar. Si acá fuera menos, la idea es casi exactamente la misma. Simplemente lo que tiene que hacer es romper paréntesis. Entonces, ustedes lean esto, antes de empezar a hacer cualquier operación, rompa paréntesis. Entonces, lo que usted hace es, cada paréntesis, mira si no que está a la izquierda del paréntesis, y dependiendo, si lo que está afuera de paréntesis es más, lo rompe paréntesis sin hacer ninguna afectación. Si es más, deja todo quieto. Eh, un segundo que alguien entró a la sala. Ya. Si usted quiere sumar dos polinomios, lo que tiene que hacer simplemente es romper paréntesis, o también restarlos, lo mismo. Entonces, repito, si usted tiene afuera un más a la izquierda, por ejemplo, acá afuera hay un más, no se pone, para ahí hay un más. Todo número de la izquierda siempre tiene un más. Entonces, si tiene más, rompe paréntesis y no afecta nada a lo que está ahí. Entonces, si quiero romper ese paréntesis, simplemente queda lo mismo, 2x más 1. Y aquí igual.
Como a la izquierda tengo paréntesis, entonces todo queda igual. Este 3x tiene un más acá, entonces queda más 3x menos y. O sea, todo queda igual. Simplemente rompe paréntesis. Y si tiene afuera más, todo queda igual. Pero si, por ejemplo, afuera hubiera habido un menos, por ejemplo, en vez de acá más hubiera habido un menos, entonces simplemente recuerden, cuando ustedes tienen un menos afuera del paréntesis, el menos lo que hace es cambiar el signo de todo lo que está dentro. Bueno, primero que todo voy a acabar esta de arriba para no dejar de lado este ejercicio de acá arriba. Entonces esto de acá arriba va a ser igual a esto. Y lo que usted simplemente debe hacer después es simplificar los términos semejantes, o sea, operar los términos que usted pueda operar. Por ejemplo, este de acá es semejante con este de acá. Entonces puede operarlos. Los demás no se pueden operar porque no tienen nadie semejante. Entonces opera 2x más 3x. Pues eso es 5x. Entonces queda 5x más 1 menos y. Ese va a ser el resultado de esa suma de polinomios. Simplemente usted rompe paréntesis y luego opera los semejantes. Eso va a ser eh, sumar polinomios. Y restar es igual, solamente que usted al momento de romper paréntesis, si hay menos, entonces el menos cambia el signo de todo lo que está dentro. Entonces aquí, como sigue habiendo un más, pues rompo igual. O si acá por ejemplo hubiera habido menos, pues el menos rompe paréntesis y todo cambia de signo. Como acá no hay nada, entonces es más. Entonces, esto de acá pues va a quedar igual, 2x más 1, porque acá fuera hay un más. Y este menos lo que hace cambiar el signo de todo lo que está dentro. Como este tiene más, pues cambia menos. Queda 3x negativo. Y como este tiene menos, pues pasa a ser positivo. Pues va a quedar más y. ¿Y luego qué hago? Lo mismo de antes, simplifico. Simplifico semejantes. 2x menos 3x, entonces opera los números. 2 menos 3 es menos 1. Entonces queda menos 1x más 1 más y. Ese sería el resultado de esta resta de polinomios. Si son más términos, pues lo mismo. Solamente que lleves la idea de que si hay más afuera, todo queda igual. Y si hay menos, el signo de todo cambia. Que por ejemplo, como aquí me quedó menos 1, ese menos 1 lo puedo quitar el 1, ¿no? Porque menos x es lo mismo que menos 1. Usted verá si lo pone o no lo pone. Es igual. Menos 1 a dejarlo así, lo mismo. Usted sabe que hay un 1 siempre ahí. Preguntas, muchachos, antes de seguir. Estoy solamente dando un ejemplo porque es que el tiempo no alcanza. Tengo que correr bastante. Vamos a ver ahora cómo multiplicar polinomios. Dividir polinomios lo voy a dejar para después porque dividir tiene una complejidad bastante grande, entonces lo dejo para después dividir. Dividir, digamos, es muy demorado de explicar. Entonces dividir lo dejo para después. Luego, si quieren también de tarea que lo repasen. Busquen, cuando puedan, busquen en YouTube, en Internet, división de polinomios. Y intentar repasar con eso. Si tienen preguntas, pues me dicen. ¿Listo? Pero es que es un poco largo y quiero aprovechar el tiempo. Para multiplicar polinomios, simplemente es que usted se acuerde que usted tiene la propiedad distributiva. Usted, por ejemplo, quiere multiplicar el monomio menos 2x, por ejemplo, multiplicarlo con el polinomio x a la 3 menos 5y, por ejemplo. Quiere multiplicar esos dos polinomios. Bueno, esto es un monomio por un polinomio, pero va a servir igual si tiene más términos acá. Lo que tiene que hacer es simplemente recordar la propiedad distributiva. Que si usted tiene un número afuera multiplicado por una suma o resta de números, esto al fin y al cabo son números solamente que están disfrazados, lo que tiene que hacer es aplicar propiedad distributiva. Usted reparte este por este y este por este, y luego lo resta o lo suma, dependiendo de lo que haya acá adentro. Te multiplica. Menos 2x por x a la 3, pues es una multiplicación de polinomios, de monomios, que ya antes ya repasamos. Entonces, menos 2 por 1, acá hay un 1, da menos 2. Y x por x a la 3, acuérdense que acá arriba hay un 1, entonces usted lo que hace es sumar los exponentes. X a la 1 por x a la 3, pues da x a la 4. Se suman los exponentes. Luego multiplica menos 2x por menos 5y. Se multiplica cada coeficiente, menos 2 por menos 5, esto da más 10. Menos 2 por menos 5 da más 10. Y x por y queda exactamente igual, x por y. Miras acá, esto no va a dar x a la 2, ¿no? Porque las bases son distintas. Tenemos x y y, no son bases iguales. Va a quedar xy. Tampoco va a quedar x al cuadrado o algo así, no. Está mal esto. Simplemente es xy. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, se deja simplemente escrito. Y va a quedar x por y simplemente así. Si usted tiene más de un término acá afuera, por ejemplo, si tuviera este polinomio x más 1 multiplicado por ejemplo, por el mismo, por ejemplo, x más 1 por x más 1, pues simplemente lo que tiene que hacer es aplicar propiedad distributiva varias veces. La reparte este por este, y luego reparte este por este, este por este. Tiene que hacer 4 multiplicaciones. O sea, distribuye todo.
Entonces multiplica. X por X es X a la 2, porque suma 1 más 1 da 2. X por 1, pues da más X, porque usted multiplica 1 por 1, 1, y la X no tiene aquí con qué multiplicarse, entonces la X pasa igual. No tiene nadie con qué multiplicar, entonces queda X. Luego, 1 por X da también X, 1X, y 1 por 1 da 1, entonces queda aquí más 1. Importante, una cosa que he visto muchos errores en mis estudiantes es que, como que, digamos, acá por ejemplo, acá da 1 por 1, entonces ustedes dicen 1 por 1 da 1, ustedes ponen aquí 1. Pero ese 1 hay que poner a la izquierda qué signo tiene, qué número tiene. Si ustedes empiezan a dejar acá vacíos, esto lo he visto mucho en mis estudiantes, dejan como vacíos. Ustedes dicen X por X, X al cuadrado. Luego, X por 1, X. Pero es que acá en el medio no puede quedar un vacío. Usted siempre tiene que rellenar los vacíos, nunca puede dejar un hueco ahí en el medio de los números. Si el número que le dio es positivo, pues ponga el más. O si es negativo, pues ponga el menos. Pero tiene que poner siempre algo en el medio, nunca deje huecos ahí porque no se entiende qué está pasando. Y luego lo que hace es simplificar, suma los semejantes o resta semejantes. Entonces esto le va a quedar como X al cuadrado, estos dos son semejantes. Entonces esto es sumar 1 más 1, ¿no? Acá es 1, acá 1, entonces 1 más 1 es 2. Entonces va a quedar 2X más 1. Eso sería el resultado de multiplicar X más 1 por X más 1. Pregunta, muchachos, de esta multiplicación. Eso es lo que en general ustedes tienen que hacer para multiplicar polinomios. Hacer propiedad distributiva las veces que sea necesario. Bueno, chicos, ya se va a acabar el tiempo y el problema es que recuerden que la sala se cierra en punto, entonces pues no me quiero salir sin despedirme. Entonces, chicos, les dejo de tarea que intenten ir repasando la siguiente clase. Yo continúo igual. Repasen división de polinomios, intenten repasarlo. Vean un video de YouTube que explique eso. Intenten repasar también algo que se llama productos notables. La siguiente clase yo explico productos notables y factorización, pero vayan intentando repasar. Esperen un segundo. Ya. Vayan intentando repasar el producto notable, ¿listo? Y también división de polinomios. La siguiente clase continuamos. Los chicos que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta la siguiente clase. Chao, profe. Chao, Chao, muchachos. profe. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego.